Capítulo 9. Todo el lugar estaba en ruinas. Los árboles se quemaron, la población de Phantom fue capturada y transportada a las bases de Rocket en algún lugar del planeta. Tampoco había rastros de Trevenant, por pocos que fueran inicialmente. El bosque parecía completamente extraño ahora, ni una sola reminiscencia de cómo era hace un par de horas. Al igual que el St. Anne, antes del ataque y después de la devastación que el equipo Rocket había causado en él. Sin embargo, toda la batalla había resultado en una victoria pírrica, en el mejor de los casos, para ambos bandos. El ejecutivo Butch había llegado con un ejército de soldados, cada uno con un solo Umbreon al mando. Tenía consigo mismo, su precioso Magmortar, varios Houndoom y ese poderoso Dusclops. Claro, había cumplido su misión. Los Phantoms fueron capturados y transportados instantáneamente a la base del equipo Rocket, pero el costo lo pagó todo su ejército. Ni un solo gruñido, ni ninguno de los Umbreons quedó con vida. A los Houndoom les expulsaron las entrañas, gritando de dolor en la esquina. Su Magmortar había sufrido varias lesiones y con toda probabilidad necesitaría mucho tratamiento antes de que pudiera ser de alguna utilidad en el futuro. El único que seguía activo era el Dusclops, que actualmente estaba atrapado en una batalla de bolas de sombra contra los tres fantasmas de la línea Ghastly. Butch miró con horror, mientras se sentía rodeado. Había perdido, de manera horrible. Su helicóptero había desaparecido, mientras que los Pokémon del mocoso todavía estaban despiertos y luchando. Y luego estaban los tres fantasmas a considerar, y la energía de sombra demasiado poderosa que ardía en el centro de ellos, formada como resultado de la colisión de energías de otro mundo. Esperar. Una idea germinó en su mente. No sería gratuito, pero había perdido mucho. ¿Qué importaba ahora un solo Pokémon? Siempre podría conseguir más. Además, si se hace bien, seguramente matará al niño, así como a los fantasmas. Si tenía suerte, así de poderoso, Metagross y Ridon también se verían afectados. Sí, la venganza sabía bien. Butch sonrió. Sacó una única Pokébola restante de su cintura. Se recordó a sí mismo, era un Pokémon que había pensado utilizar como salida rápida. Nunca en su mente había sospechado que necesitaría usarlo tan pronto. La Pokébola liberó una luz roja, condensándose en un Abra, mientras el Pokémon sí miraba a su dueño. Prepárate para teletransportarte. Ladró Butch, agarrando el brazo algo frágil del pequeño psíquico. Un ataque más y recordaría a Magmortar, escapando antes de que las llamas del infierno consumieran todo en este lugar. Magmortar, ordenó, mientras el gigante que escupe fuego lograba ponerse de pie, listo para disparar a su orden. Usa una ráfaga de fuego en esa colisión de bolas de sombra. Explosión de fuego. Un movimiento de tipo fuego bastante poderoso, en el que el taumaturgo crea una red concentrada de llamas abrasadoras, antes de impulsarlas hacia la víctima, que luego es quemada en un incendio que lo consume todo. Cuando lo usaba alguien como Magmortar, que tenía algunas de las estadísticas más altas en todos los tipos de fuego del mundo, era un arma de destrucción fatal. Teniendo en cuenta que la energía fantasmal era un buen conductor del fuego, un ejemplo exacto es el infame fuego fatuo, la adición de tal ataque a las bolas de sombra que chocaban solo podía significar una cosa: destrucción. Ash abrió mucho los ojos al notar que los Pokémon Spitfire lanzaban el ataque de fuego hacia las energías fantasmales que colisionaban, antes de que su atención se dirigiera hacia Metagross y Ridon, quienes fueron tomados por sorpresa y estaban apenas a un par de pies de distancia del desastre inminente. Por un momento, olvidó que no tenía el exterior de acero de Metagross, ni la piel casi impenetrable de Ridon. Por un momento, olvidó que sus propias piernas estaban en un estado frágil y que se suponía que no debía correr. Por un momento, olvidó que todavía estaba bajo la maldición de Gengar y que estaba casi desprovisto de energía, logrando apenas mantenerse de pie durante el transcurso de la batalla. Ash lo olvidó todo, mientras saltaba hacia ellos, le dolían los pulmones mientras gritaba, "no", y entonces el mundo explotó en luz y fuego. Los Kadabra, en general, eran pacifistas por naturaleza. Los Pokémon sí encontraban interesantes a los humanos, especialmente considerando su amor compartido por el orden en el universo y, lo que es más importante, su propia capacidad para ser como ellos en algunos aspectos. Por eso la mayoría de las especies de la línea Abra se encontraban en las ciudades, entre la población. Sin embargo, eso no significaba que Kadabra no fuera o no pudiera ser luchador. Después de todo, su forma final, Alakazam, era uno de los psíquicos más poderosos del mundo, si no el más poderoso. Sin embargo, había una cosa que Kadabra quería más que cualquier otra cosa.
Perfección. Cuando evolucionó desde la etapa Abra, Delia le había dicho que tenía todo el tiempo para perfeccionar su poder, desarrollar sus habilidades, adquirir nuevas habilidades y manifestarlas. Y él también lo había hecho. Todo lo que valía la pena saber, Kadabra lo sabía. Le tomó mucho tiempo, pero lo había logrado. Todas y cada una de las técnicas que pudo aprender de forma natural, las había aprendido y perfeccionado. Años de debida diligencia le habían dado el resultado. Kadabra había alcanzado la perfección como psíquico. Sin embargo, eso no apagó su ambición. Le había pedido a Delia que le imbuyera, con la ayuda de esos dispositivos infernales que los humanos llamaban MT, conjuntos de movimientos que pertenecían a otros tipos, pero que podían ser aprendidos por la línea Kadabra. Mueve conjuntos del tipo de otro mundo. Mueve conjuntos de usuarios del vacío. Mueve conjuntos de animales comunes, e incluso algunos mueven conjuntos de bestias sin sentido. Después de todo lo que fuera utilizable era beneficioso para la mente iluminada. Eso fue hasta hace una semana, cuando Delia le pidió que hiciera algo extraño. Ella lo había enviado para ayudar a su hijo, Ash Ketchum. Ash Ketchum. El hijo de Delia. El enano. La molestia. El pequeño humano al que le gustaba meterse con Kadabra en los días buenos, y más aún en los malos. El niño que había iniciado su camino para convertirse en entrenador. Kadabra no había entendido por qué. Él conocía la razón oficial. Protección para el niño que iba a cazar fantasmas. Kadabra creía reconocer las tonterías cuando las veía. Y Delia estaba, simple y llanamente, mintiendo por todos lados. Y Kadabra, a pesar de toda su iluminación, pudo comprender la razón detrás de esto. ¿Por qué enviarlo a él y no al alakazam del laboratorio? En la batalla, un alakazam sería una mejor opción si Ash tuviera que luchar contra fantasmas. Mejor aún, ¿por qué no enviar a uno de los fantasmas? Y, sin embargo, Delia había hecho hincapié en enviarlo. No sabía por qué en ese entonces. Lo bueno, o lo malo, dependiendo de la perspectiva, fue que Kadabra encontró la respuesta, o al menos, lo que él pensó que era la respuesta, en no menos de un par de horas de estar en presencia del niño, y él no estaba. No estoy seguro de que le haya gustado. Mewtwo. Un psíquico insondablemente poderoso, y aún no lo es. Un ser con poderes tan poderosos como los legendarios y, sin embargo, ninguno de ellos. Un ser con habilidad, uno que venía con una gran experiencia y, sin embargo, se sentía apenas mayor que el propio niño humano. Y estaba interesado en adquirir Ash para él, como propiedad suya, debido a extraños parecidos. Y Ash, en virtud de las mismas, extrañas semejanzas, quería revertirlo. Era casi como mirar una sola cosa y su imagen reflejada a través del espejo del tiempo. Ash Ketchum, joven e inexperto, pero con habilidad. Sin objetivo. Esperando que encontrar poder le diera un propósito. Deseando construir el equipo más fuerte del mundo. Del otro lado, Mewtwo, joven e inexperto, pero con habilidad. Sin objetivo. Poder más allá de la comprensión, incluso para él mismo, sintió Kadabra. Esperar encontrar a alguien como él le daría un propósito. Deseando ser el más poderoso de la Tierra. Era como mirarse a uno mismo a través de un espejo roto y, sin embargo, estas dos imágenes especulares, que deberían haber estado en el mismo lado, son antagónicas entre sí. Mewtwo, al parecer, odiaba el hecho de ser alguien tan inútil como él, y estaba haciendo todo lo que podía para hacer felices a los demás, con la esperanza de encontrar un propósito en ellos, en lugar de lograr poder para sí mismo. Ash, al parecer, odiaba a Mewtwo, porque alguien tan inútil como él, estaba haciendo todo lo posible para ganar poder, incluso a expensas de los demás, cuando debería usar ese poder para ayudar a otros, y encontrar su propio propósito a través de ellos. Y ahora Kadabra estaba atrapada en la rivalidad entre los dos. Un año. El niño tenía un año para entrenar, progresar, fortalecerse y alcanzar las alturas increíblemente elevadas que se había propuesto, bastante irónico para alguien tan sin propósito, y su equipo, a pesar de ser poderoso a primera vista, estaba hecho añicos. Shelgon. Un bebé dragón pseudo-legendario. Atrapado en su caparazón. Necesitaba mucho tiempo, entrenamiento y cuidados antes de poder evolucionar. Poligiro. El renacuajo era fuerte y cada vez se hacía más fuerte. Sin embargo, su diligencia era muy deficiente y parecía que incluso el niño lo sentía a veces, por lo que utilizaba incentivos alternativos para hacer su trabajo. Ridon. La bestia era fuerte y, sin embargo, tenía un conjunto de movimientos extremadamente limitado. Un luchador experimentado debería poder descubrirlo en un minuto.
La serpiente. Gyarados. Poderoso y mortal a primera vista, pero terriblemente inexperto, un verdadero niño visto más profundamente. Crowdaunt, el crustáceo. Demasiado orgullo y, sin embargo, muy poco talento. Charmander. Una criatura deforme, todavía atrapada en su forma de bebé, frágil, inútil. Lairon. Nuevo y excitable, pero falto de experiencia. Pidgeot. Abrumadoramente poderosa, pero incapaz de comprender verdaderamente las verdaderas profundidades de su propio poder. Y por último, Metagross. Un pseudo legendario. Un psíquico, como él. Saltó a su etapa final porque quería pelear por su conciencia psíquica. Mucho talento y, sin embargo, tan poca capacidad para tomar decisiones. Decepcionante. De hecho, el único de algún valor en todo el equipo parecía ser el felino que usa el vacío, Absol. Experimentado y con habilidad para respaldarlo. Despiadada y que comprendía y apreciaba sus propios límites. Kadabra podría respetar eso. Por supuesto, Kadabra la había subestimado y perdió la batalla. Eso todavía era aceptable. Después de todo, Kadabra no era un luchador. Un equipo con potencial para ser uno de los más fuertes de todos los tiempos, pero actualmente en ruinas. Sí, ayudar al enano con direcciones parecía una buena manera de mejorar sus propias habilidades, reflexionó Kadabra. Había obtenido la perfección y ahora era el momento de impartirla a los demás, y, para empezar, ¿quién mejor que el equipo de su hijo? Esta debe haber sido la razón por la que Delia lo había enviado aquí. Kadabra creyó que finalmente había comprendido las acciones de su entrenador. Había estado completamente equivocado. En el momento en que Kadabra vio la explosión de fuego disparándose hacia la masa agitada de energía de otro mundo, se alarmó. Su primera reacción, en tal situación, habría sido teletransportarse, al diablo con las consecuencias. Pero entonces vio algo aún más alarmante. El enano estaba corriendo, a pesar de ser frágil, a pesar de estar maldito, a pesar de no tener respaldo, corría de frente hacia él. Tonto. Kadabra maldijo en voz alta. No vine aquí para matarte hoy. El tonto en cuestión no pareció molestarse en escuchar en absoluto, mientras corría, teniendo ojos solo para la bestia y el tonto gigante de acero que había sido estúpidamente tomado por sorpresa. Me debes una por esto. Delia. Y Kadabra convocó toda su conciencia psíquica, agudizada al máximo, para ejecutar una sola orden. Sostener. Sus poderes psíquicos se concentraron, su conciencia se extendió, formando un escudo protector alrededor de la masa agitada de energía fantasmal. Era difícil, muy difícil, tratar de retener energía de otro mundo, especialmente algo tan espeso y tan invasivo con poderes psíquicos. Era como intentar sostener aceite con las manos vacías. A pesar de sus mejores intentos, podía sentir las olas de otro mundo filtrarse fuera de sus escudos, listas para enfrentar la explosión de fuego, que era simplemente la cerilla del montón de heno, algo que lo encendería y traería la ira del infierno al mundo. Las llamas golpearon el escudo y entraron en contacto con las energías de las sombras. Y explotó. Kadabra casi fue arrojado hacia atrás por el puro contragolpe de sus escudos al romperse, pero aguantó, imponiendo más y más escudos en su lugar mientras la explosión seguía atravesándolos. Aunque por ahora era visible, Kadabra lo sabía. Está más allá de mi poder contener esta explosión. Pero debe controlarlo. De lo contrario, el enano moriría, y aunque a él no le importaba específicamente, los fantasmas en ambos extremos o los Pokémon del enano probablemente también morirían. No bajo mi vigilancia. No en mi maldito reloj. Y Kadabra tomó su decisión. Sus ojos brillaron, mientras un collar que se aseguraba de usar en todas las ocasiones subía desde su cuello hasta su mano. Dicho collar, era un trozo de pelaje fino, con una sola piedra en un extremo. Una piedra eterna. Algo que había impedido que Kadabra evolucionara durante todo este tiempo. Algo que le había permitido ignorar el atractivo de la evolución mientras seguía diligentemente su curso hacia la perfección. Y de repente todo cobró sentido. Había una razón por la cual, a pesar de ser tan hábil, había sido brutalmente derrotado por el felino. Había una razón por la que el enano creía que a su propio Pokémon le iría mejor en una situación que a él, a pesar de conocerlo de toda la vida. Había una razón por la que Delia lo había enviado con Ash. No fue para entrenar al Pokémon del enano. No, fue para asegurar que Kadabra aprendiera lo más fundamental que había ignorado en su búsqueda de la perfección. Experiencia. La diferencia entre perfección y estancamiento. Kadabra asintió mentalmente hacia su entrenador, esperando que ella supiera lo agradecido que estaba por esta lección improvisada.
Con un solo chasquido, la piedra se hizo añicos en su mano, tal como Kadabra lo sintió. Estaba por llegar. Y entonces Kadabra explotó con una luz brillante. Ash cayó al suelo, las ondas de choque que salían de las bolas de sombra que chocaban lo empujaron hacia atrás. Escuchó los tonos enojados de la voz de Kadabra viniendo a su mente, pero los ignoró. Después de todo, necesitaba salvar a su Pokémon. Fue entonces cuando sucedió. Energía psíquica pura y sin adulterar se fusionó alrededor de las bolas de sombra, conteniéndolas dentro de sí misma. Era sobrecogedor. Un artilugio de energía psíquica creado para contener energía fantasmal, una yuxtaposición si alguna vez hubo una. Se giró asombrado, observando a Kadabra canalizar sus reservas para crear y mantener los escudos en efecto, mientras Metagross se acercaba para levantarlo y alejarlo de las masas en colisión. Incluso Ridon había pisoteado su camino hacia atrás para tratar de evitar la colisión. Y luego la explosión de fuego golpeó los escudos psíquicos, cuando todo explotó en una mezcla de luz y fuego. Ash podría haber tratado de protegerse los ojos, pero la escena era demasiado alucinante como para que él pudiera hacer algo más que mirar fijamente. De pie allí, a poca distancia de las energías explosivas, estaba Kadabra, creando continuamente escudos cada vez más nuevos, para contener la explosión que simultáneamente estaba rompiendo los escudos existentes, manteniendo un equilibrio dinámico entre las fuerzas opuestas. Fue entonces cuando Kadabra sacó la piedra eterna que siempre llevaba consigo y la destrozó con un solo golpe psíquico. Y entonces Kadabra explotó con una luz brillante, mientras su forma se condensaba, alteraba y se hacía más grande. Su bigote aumentó de longitud. Su cabeza se alargó un poco, mientras su cola desaparecía por completo, dándole una apariencia más humanoide de lo que era antes. Alakazam. Ash respiró. Alakazam se volvió completamente corpóreo, su apariencia humanoide ahora para que todos la vieran, mientras ahora prestaba toda su atención a la explosión detonada. La llama había entrado en contacto con las energías que se arremolinaban en su interior y ahora explotaba hacia afuera. Pero no importó. Porque Alakazam era un psíquico. El maestro de la manipulación de todo lo real en el mundo. La mente siempre triunfará sobre la materia. Canalizó sus reservas recién adquiridas, doblegando la naturaleza a su voluntad, doblegando la realidad para asegurar su único mando. Detener. Y así fue. Sin fallar. Imposible, susurró Butch. Pero Alakazam aún no había terminado. Podría ser un pacifista, pero una vez amenazado, haría cualquier cosa para detenerlo y aniquilar por completo la amenaza. Y actualmente, la mayor amenaza era el enojado monstruo Magmotar que escupe fuego. Afortunadamente, Alakazam tenía los medios justos para poner fin a la batalla. Con un solo movimiento de su cuchara, Alakazam envió la ahora contenida y comprimida esfera de energías explosivas hacia Magmotar, golpeándolo de frente, antes de encerrarlo dentro de varios cientos de capas de escudos psíquicos, todos formados uno encima del otro, envolviendo a Magmotar. Y la energía en el centro del mismo. Entonces, Alakazam dejó que los escudos que mantenían la explosión comprimida desaparecieran repentinamente. Hace un momento, Butch sintió que se había vengado. Entonces, esa desagradable excusa de Kadabra tuvo que evolucionar hasta convertirse en un Alakazam, y todos sus planes se detuvieron. Observó cómo la criatura vengativa no solo controlaba la mezcla violenta para evitar que estallara en una explosión a gran escala, sino que también la redirige a Magmotar antes de soltarla. Teletransportarte, ahora. Butch susurró con miedo, mientras Magmotar explotaba hacia afuera. Sin embargo, antes de que pudiera ver cómo se formaban nuevos escudos para contener la explosión nuevamente, ya se había teletransportado a la base. La mezcla explosiva y Magmotar explotaron dentro del ambiente altamente sellado, las temperaturas dentro alcanzaron temperaturas más altas que las que el Pokémon Spitfire podría haber enfrentado. Además, la pura presión fue suficiente para literalmente licuar al Pokémon Spitfire en primer lugar. Cuando Alakazam finalmente dejó desaparecer el último de los escudos, solo quedó una masa espesa y pegajosa de sustrato volcánico, que fue inmediatamente sofocada por un Poliwhirl bastante emocionado, antes de que pudiera causar más daños. Mientras tanto, Gengar y los dos Haunter, al no tener que mantener la bola de las sombras por más tiempo, atacaron brutalmente al Dusclops, quien gritó de dolor, mientras sus entrañas eran desenterradas por las poderosas garras de las sombras empleadas por los tres fantasmas de los Ghastly, línea. Suficiente, gritó Ash, y antes de que los fantasmas pudieran siquiera entender lo que pasó, lanzó una ultrabola hacia el Dusclops, capturándolo. La ultrabola mostró una captura exitosa con un solo ding.
Eso fue, fin, quizás Ash quería decir algo. Nunca lo sabrían, porque justo en ese momento, sus ojos se pusieron en blanco, mientras la sangre tosía saliendo de su boca, haciendo que el chico de 14 años cayera al suelo, inconsciente. La maldición finalmente había atacado. Algún tiempo después. Entrenador Ash. Meta, bruto. Ash abrió lentamente los ojos, mirando el espeso dosel de arriba, ya no distorsionado con energías fantasmales como lo había conocido desde que había entrado en la región. Por lo que parecía temprano en la mañana, con finos rayos de sol goteando a través del espeso dosel. Olió humo y se preguntó si Poliwhirl y Crowdaunt habían apagado las llamas a su alrededor. Eso llevó al siguiente punto. ¿Ganamos? Lo hicimos, entrenador Ash. Ash se levantó, deleitándose por un momento con el regreso de su fuerza física. Sus músculos ya no le dolían con el más mínimo movimiento. De hecho, incluso sus piernas, que eran algo frágiles, ahora se sentían lo suficientemente fuertes como para sostenerlo una vez más. Extraño. Miró a su alrededor. De pie junto a él, estaba Alakazam. Kadabra evolucionó, para salvarme, se dio cuenta. Él y Kadabra siempre habían tenido una relación de amor/odio a lo largo de los años, pero no tenía ninguna duda de que Kadabra estaría a su lado cuando fuera necesario. Y ahora es un Alakazam. Me pregunto si eso es lo que mamá quería. Allí estaba Absol, tendida en el suelo del bosque, lamiéndose las heridas. Había un corte chamuscante en su abdomen, uno que lentamente estaba siendo curado por sus energías oscuras innatas, excretando los sustratos fantasma y reorganizando el tejido. Ridon parecía un poco inquieto, y Lairon cerca de él lo estaba cada vez más. Una parte de su mente le recordó que debía interesarse más activamente por el tipo acero, que había sido algo ignorado desde su adquisición. Por supuesto, el propio Ash había estado en coma, así que esa era una buena razón para ello. No podía ver a Crowdaunt ni a Poliwhirl alrededor, aunque Shelgon y Charmander estaban al otro lado, mirándolo con preocupación en sus ojos. De alguna manera logró acariciar el caparazón de Shelgon con su mano izquierda, antes de proceder a hacer lo mismo con Charmander. El lagarto de fuego se lamió la palma con la lengua, mientras Ash se reía de sus acciones. Shelgon acaba de hacer su propia declaración de felicidad. Un fuerte chillido llamó su atención mientras giraba más a la izquierda. Allí estaba Pidgeot, alto y orgulloso, mirándolo con preocupación, mientras Metagross flotaba a su lado. Gyarados, recordó, todavía estaba dentro de su Pokébola. Tendría que regresar a Mirage Island para que ella y todos los miembros del equipo, incluido él mismo, fueran tratados y revisados en busca de lesiones. Estuviste pésimo, enano. Kadabra, ahora la voz de Alakazam retumbó en su mente. Ash observó con curiosidad la otra cuchara de plata en la otra mano de Alakazam. ¿De dónde había conseguido suficiente plata pura para fabricarse una cuchara? Nadie lo sabía. Ash dejó escapar un poco de tos antes de sentarse, solo para encontrarse con una visión extraña. Parado justo frente a él, estaba Gengar. Detrás de él, los dos Haunter flotaban, sus ojos observaban cada detalle. Supongo que ganamos, ¿eh? Ash preguntó sombríamente. Gengar gruñó afirmativamente. Se volvió hacia Alakazam. ¿Qué pasó? Alakazam resopló. El monstruo que escupe fuego ha sido eliminado permanentemente. El dueño se teletransportó con su Abra. La población de otro mundo es robada. Entonces, perdimos. Ash suspiró. El equipo Rocket consiguió lo que buscaba y escapó. El aviar se aseguró de que no lo hicieran. Solo el dueño escapó con su Abra. Ninguna otra alma se liberó. ¿Cierto? Y, supongo, ¿me quitaste la maldición? Ash dirigió su pregunta al Pokémon Sombra. Gengar asintió con la cabeza y la sonrisa diabólica reapareció en su rostro. Ash recordó haber leído en alguna parte que la sonrisa de Gengar no estaba ni remotamente relacionada con sus emociones hacia nadie, ni siquiera hacia sus compañeros fantasmas. La sobrenatural eliminó la maldición y pretende honrar la cláusula que dictó su batalla contra el felino. Alakazam habló en su mente. ¿Te refieres a? Ella está dispuesta a estar subordinada a ti, como tu Pokémon, aunque no sin sus propias condiciones. Gengar hizo otro par de declaraciones en su propia lengua. Detrás de ella, los dos Haunter expresaron su acuerdo. Ash automáticamente recurrió a Metagross para la traducción. El de otro mundo dice que les robaron la población del bosque, pero por las muertes que ocurrieron aquí, pronto nacerán más Phantom. Ash se preguntó si había alguna razón por la cual solo Phantom nacía en el bosque y nadie más. Archivándolo para más tarde, asintió con la cabeza.
También dice que sus compañeros cuidarán a los recién nacidos a partir de ahora, como ella ha cuidado a todos durante todos estos años. Metagross hizo una pausa por un momento. Sin embargo, ella espera que cumplas 2 de sus demandas. Ash miró directamente al Gengar. Si se trata de Trevenant, lo publicaré, como dije al principio. Absol gruñó en desacuerdo desde su posición. Contrariamente a sus expectativas, Gengar negó con la cabeza. La de otro mundo no tiene reparos en que seas propietario del árbol de otro mundo, ya que se encuentra confiando en ti, algo bastante extraño para ellos, debo decir. Sus demandas son algo más. ¿Cuál es? La primera es la desaparición del ser de otro mundo en tu Pokébola. No es una opción. Ash se puso de pie. No voy a permitir eso. Gengar protestó con vehemencia. Ella dice que ella y el árbol son lo suficientemente poderosos como para luchar por ti, y que el ser de otro mundo bajo tu protección es un enemigo y debe ser destruido. ¿Qué no es? Ash replicó. Ese, Dusclops no es un enemigo. El equipo Rocket roba Pokémon, y les hace algo para que sigan órdenes sin hacer preguntas. Hizo una pausa, podrían hacer lo mismo con el Phantump y el Trevenant que capturaron. Los ojos de Gengar brillaron de un rojo enojado ante eso. Ash no permitió que eso lo disuadiera. Esta no es la primera vez que lucho contra el equipo Rocket. Han causado muchas muertes a humanos y Pokémon, una y otra vez. Casi me matan por eso hace una semana. Hizo una pausa, porque no quería iniciar una diatriba personal. De todos modos, ¿qué es lo segundo? Lo segundo es que la ayudarás en su deseo de recuperar el Phantump. Ash sonrió. Ahora que puedo estar completamente de acuerdo. Gengar sonrió mientras tomaba una Pokébola, la Pokébola de Trevenant, se dio cuenta Ash, y se la entregó a Ash, quien la tomó agradecido, antes de sacar una bola rápida vacía y tocar su cabeza con ella. La bola rápida se abrió con un sonido, absorbiendo al fantasma. Supongo que atrapé un Gengar. Alakazam emitió un extraño sonido ronco. Y un Dusclops. Corrigió Ash. Metagross repitió el extraño sonido gutural esta vez, susurrando algo como, árbol. Oh, vamos, eso fue en el pasado. El tipo de acero tarareaba divertido. Así que chicos, Ash dijo arrastrando las palabras, mirando a su alrededor. ¿Alguien ha visto un Ogot por aquí? Mientras tanto, de vuelta en Mirage Island. Estoy empezando a tener la impresión de que los hombres, adultos o no, son completamente irresponsables. Espetó Cynthia. ¿Quién en su sano juicio enviaría a alguien como Ash a un bosque ilusorio lleno de fantasmas de todo tipo? Steven hizo un sonido incomprensible con su garganta, algo que pasó completamente desapercibido para la irritable chica si no. Es más, incluso te adelantaste para animarlo a hacerlo. Estoy empezando a preguntarme cómo lograste convertirte en campeón, olvídate de mantener esa posición durante todo ese tiempo. Steven arqueó una ceja. Eso está debajo del cinturón, señorita Sino. No me llame señorita Sino, espetó ella, su tono un tanto tranquilo no redujo de ninguna manera su irritación. Recuerdo claramente haberte dicho que personalmente vendría a visitar a Ashi, sin embargo, lo veo irse, y no solo eso, se fue, con su frágil salud, a un viaje de caza de fantasmas. Steven abrió la boca pero luego la cerró, decidiendo que era mejor dejar que Cynthia desahogara toda su frustración. Y a eso, lo alentaste. ¿Lo alentaste? Deberías haberle dicho que se quedara aquí y obtuviera una factura limpia primero. ¿No le dijiste que vendría a visitarlo? Hice. Steven levantó las manos en señal de rendición. ¿Y? Cynthia arqueó una ceja. ¿Quieres decirme que Ash decidió simplemente irse al bosque, sin siquiera molestarse en esperar 1 o 2 días? Maldición. En realidad, la enfermera Joy, que había estado disfrutando del trueque desde su posición ventajosa, decidió aportar su granito de arena. El señor Ketchum esperó 2 días antes de irse, señorita Shirona. Oh. Cynthia detuvo su diatriba y miró a la enfermera. ¿Entonces? Pensó que como habían terminado los 2 días, probablemente habías estado demasiado ocupado y se fue. Tonterías. Steven maldijo. Cynthia entrecerró los ojos. ¿Y por qué llegaría a esa conclusión? La enfermera se encogió de hombros, dejando a Steven en la guillotina, solo. Steven. Yo, podría haberle dicho que tú, llegarías en 1 o 2 días como máximo. Cynthia abrió la boca y luego la cerró. Así que esperó 2 días y se fue al tercero, y desde entonces, durante los últimos 3 días, está, ¿qué? ¿Perdido dentro del bosque? Steven abrió la boca y luego la cerró.
Bueno, cuando lo pones así, sé que suena sospechoso, pero es el bosque de las ilusiones. Recuerdo que me tomó días salir de esa cosa. De alguna manera eso no me sorprende. Espetó la chica de cabello rubio, antes de girarse hacia la enfermera Joy, hablándole en un tono significativo. ¿Podrías comprobar si mis Pokémon han terminado con el tratamiento? La enfermera arqueó una ceja. Oh. Seguro. Dicho esto, dejó a los campeones en paz, libres de hablar de lo que quisieran, en privado. Cynthia se volvió para mirar al hombre de cabello castaño. Debo admitirlo también, Steven, ¿qué estás haciendo exactamente aquí otra vez? Steven pareció un poco sorprendido. Si recuerdas, esta es mi patria. Sí, y tú eres el campeón adjunto de 2 tierras, y esta no es una de ellas. Cynthia desafió. En serio, Steven, he estado corriendo entre Oen y Sinnoh durante la última semana, y tengo una idea de cuánto ha afectado este evento a la Liga Índigo. Se detuvo por un momento. Con la derrota de Lance, deberías estar en cualquier lugar menos aquí, atendiendo las necesidades de un único entrenador sin nombre. Tonterías. Pensó Steven. Había pensado bastante en la orden de Lance y finalmente había decidido un acercamiento. Considerando que tratar con Ash significaba tratar con Cynthia también, y considerando la frecuencia con la que Ash se encontraba con situaciones de nivel élite, una directa parecía ser la mejor en estos asuntos. ¿Te hace preguntarte, no? Él respondió. Cynthia arrugó la cara. ¿Qué quieres decir? Steven sonrió. Es simple, ¿no? Ambos tenemos mucha más experiencia, mejores entrenadores y tenemos muchos Pokémon poderosos que pueden vencer a su equipo en cualquier momento. Ambos nos hemos convertido en campeones de nuestras propias regiones y hemos gobernado el trono, mientras que todavía tiene que calificar para una liga, y sin embargo, hizo una pausa, mirando hacia el acantilado en el otro extremo, sin embargo, todavía tengo que tener la oportunidad de ver siquiera un legendario, y mucho menos interactuar con uno. Yo también. Cynthia estuvo de acuerdo, su voz un poco baja. No fue una sorpresa que estuviera profundamente interesada en la investigación que se estaba llevando a cabo sobre los mitos de los señores del espacio y el tiempo, Palkia y Dialga. Cynthia conocía a casi todos los arqueólogos e investigadores relacionados con el tema, y siempre se mantenía al tanto de los avances en curso, pero todavía tenía que ver algo por sí misma, excepto colonias de uno de vez en cuando. Y aún así, Ash parece encontrarse con ellos con una frecuencia alarmante. Cynthia levantó la vista y miró directamente a la cara de Steven. ¿Estás diciendo que estás celoso de él? El ex campeón negó con la cabeza. Solo que la liga lo considera alguien importante y digno de atención. Eso aclaró un poco las cosas para la chica Sinnoh, quien miró al suelo. Entonces Lance está interesado en Ash. ¿Pero para qué? No hubo respuesta. Cynthia volvió a mirar el rostro del hombre. ¿Steven? Pero Steven estaba demasiado absorto, mirando a la entidad que corría hacia ellos desde la distancia, sentada sobre un glorioso Pidgeot. Pidgeot descendió en picado hacia el suelo, batiendo sus enormes alas para crear suficiente resistencia al viento para frenar su impulso, mientras aterrizaba en el suelo, permitiendo a Ash bajar de su espalda al suelo. Una vez abajo, batió sus alas ferozmente, impulsándose hacia arriba para realizar otro vuelo en el aire, dejando a Ash en el suelo con los 2 campeones. ¿Ella es algo, no? Preguntó Steven, mirando al ave, con un poco de asombro en su voz. Una mega evolución permanente. Todavía tengo que creer si lo que estoy viendo es la verdad. Ash se rió entre dientes. Pidgeot ciertamente está feliz. Ella fue una gran ayuda en el bosque. Con esas palabras, se volvió hacia la otra persona que simplemente lo miraba con una expresión inescrutable en su rostro. ¿Hay algo mal en mi cara, Shiro Cynthia? Shirona está bien. La niña regresó, con la expresión todavía sedentaria en sus rasgos. ¿Cómo fue estar en el bosque todo este tiempo? Ash suspiró. Parece como si hubiera pasado toda una vida, aunque solo haya sido una noche. Los 2 campeones simplemente lo miraron fijamente, perplejos ante su respuesta. ¿Qué? Ash se defendió, sintiéndose terriblemente cohibido. Debería hacerte saber que habría sido más rápido, si no fuera por la maldición. ¿Ceniza? Preguntó Steven, un poco lentamente. ¿Cuál fue la fecha en la que entraste al bosque? ¿Por qué me preguntas eso? Hazme caso. Mayo 13. Ash respondió, sin dudarlo. En algún momento, alrededor de la noche, pero eso fue ayer y... Steven lo interrumpió, aún manteniendo su tono. ¿Cuándo dejaste el bosque? Ash entrecerró los ojos. Hace aproximadamente media hora.
¿Por qué te comportas de manera tan extraña? Dio un paso atrás por precaución. Ash, era Cynthia. Hoy 17 de mayo. Eso fue hace 4 días. Ash, casi inconscientemente, dio un paso atrás. ¿Hace 4 días? Pero entré ayer por la noche y pasé la mayor parte del tiempo caminando hasta, no sé, tal vez durante horas. Y luego, con todas esas batallas y todo, me tomó un tiempo. Más habría salido más rápido. Hoy es efectivamente 17 de mayo, Ash. Confirmó Steven. Pasaste al menos 3 días dentro del bosque. Pero, el rostro de Ash parecía sorprendido, ¿por qué no lo sentía así? Sus manos fueron a su cintura automáticamente, mientras liberaba a Metagross, quien flotó en el aire al instante. Metagross, ¿cuánto tiempo pasamos en el bosque? El gigante de acero tarareó durante bastante tiempo, realmente, no podría decirlo. Supongo que incluso los psíquicos necesitan relojes para controlar el tiempo. Murmuró el adolescente. Ciertamente ese no es el caso, entrenador Ash. El concepto de tiempo dentro del bosque es complicado. Sin una comprensión más detallada de la situación, realmente, no podría decirlo. Ash ya no estaba seguro de qué pensar, pero su expresión con los ojos muy abiertos parecía transmitir el mensaje bastante bien. Ash, ¿qué pasa? Metagross te contó lo que pasó, preguntó Cynthia, preocupada. Ash tragó saliva. Dice que el concepto de tiempo dentro del bosque es complicado. Eso llamó la atención de Steven. Espera, ¿estás? Se volvió hacia Metagross, diciendo que el bosque tiene su propia corriente temporal independiente de algún tipo. Metagross tarareó suavemente. Steven se agarró los pelos de la cabeza. Esto me está volviendo loco. Cynthia no dijo nada, pero su expresión de sorpresa transmitía lo que pensaba bastante bien. Bueno, Ash realmente no sabía qué decir. Se volvió hacia Cynthia. Entonces, ¿cuándo llegaste? Hace 2 días. El campeón de Sinnoh lo miró con expresión pétrea. Esperando que el señor cazador de fantasmas regrese de su expedición. Oye, no es mi culpa que el tiempo se revuelva en ese lugar. Ash replicó. Está bien, tortolitos, consigan una habitación. Steven se quedó inexpresivo. Ash y Cynthia se sonrojaron, antes de mirar a Steven, quien simplemente le devolvió la sonrisa descaradamente. Pero de cualquier manera, Ash, este es un buen avance. Tenía razón, parece que te involucras demasiado en asuntos de nivel élite para tu propio bien. Ash se frotó la nuca. La culpa es de mi suerte. Sí. Steven se quedó inexpresivo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Ash preguntó en general. ¿Buscando un entrenador joven? Ofreció Steven. Cynthia simplemente se burló. Está siendo demasiado evasivo con eso. De cualquier manera, ¿lograste atrapar algún Pokémon? Metagross tarareaba divertido, al igual que Ash. Sí. Entonces, enséñamelo. No. Él negó. Están demasiado cansados y heridos en este momento. Necesito tratarlos al principio, así como a mis Pokémon. ¿Cuál? Todos ellos. Ash respondió sin pensarlo mucho. Oh. Respondió Cynthia, antes de que sus palabras se registraran. Espera, ¿ellos? ¿Por qué todos ellos? Pero Ash Ketchum ya había pasado corriendo a su lado. Después de un rato. No lo creo. No lo creo. Gritó Steven, lo que hizo que Ash y Cynthia se encogieran por su tono fuerte. Lo que no puedo entender es por qué el equipo Rocket estaría preocupado por Phantom de todos los Pokémon. Quiero decir, no estoy diferenciando, pero, ¿no sería más efectivo algo como Dusclops o la línea Gastly? Preguntó Cynthia. No exactamente. Steven negó. ¿Puedo recordarte sobre los Pokémon que usaban en ANE? Cynthia miró con los ojos muy abiertos. Oh. Sí, oh. Reiteró el ex campeón. Los Rockets parecen preferir los Pokémon que están presentes en grandes cantidades. Raticate, las líneas Nidoran, Beedrill, Weezing, los tipos serpiente y la línea Zubat. ¿Qué te dice eso? Tipos de veneno. Ash habló. Pero no lo entiendo. Los tipos veneno no son del todo, hizo una pausa a mitad de camino ante la mirada que Steven le dio, ya sabes a lo que me refiero, tienen un montón de debilidades. Gesto de desaprobación. Steven sacudió la cabeza decepcionado. Estás mirando desde la perspectiva equivocada, Ash. Dime, ¿cuántos tipos son completamente inmunes a los ataques de veneno? La respuesta estaba lista en sus labios. Solo acero. Acero. Reiteró Steven. ¿Y cuántos entrenadores hay del tipo acero? La pregunta era retórica.
Encontrar tipos acero era bastante difícil en Kanto. De hecho, sin la magnemite común, era casi insondable detectar un tipo de acero en Kanto, aparte de lugares muy particulares, como la colonia Beldum, por ejemplo. Afortunadamente o no, las ubicaciones no eran de conocimiento público. Todos los demás tipos, más o menos, se verán afectados si el veneno llega a los tejidos de su cuerpo. En las condiciones adecuadas, incluso el dragonite más fuerte puede caer en tipos de veneno. Hay una fuerza inmensa en grandes cantidades, Ash. No lo olvides. Esa es una de las razones por las que se recomienda a los entrenadores jóvenes que capturen Pokémon, y cuanto más diversidad tengas, mejor serás como entrenador. Ash asintió. Además, los tipos de veneno son útiles contra los entrenadores. Señaló Cynthia. Si los entrenadores quedan incapacitados de primera mano antes de que puedan convocar a sus Pokémon, el problema está resuelto. Incluso un pseudo legendario necesita salir de su Pokébola para luchar. Ash tuvo que estar de acuerdo. Ella tenía razón en eso. Tipos de veneno. En cantidades inmensas. Así es exactamente como parece operar el equipo Rockets. Declaró Steven. Aunque me sorprende cómo lograron conseguir tantos tipos oscuros, o más bien, Umbreon. Los EV no son exactamente Caterpie comunes. Ash se encogió de hombros. Se había enfrentado a Umbreon en aquel entonces en la central eléctrica. Allí fue donde Harrison había atrapado su Umbreon. Hablando de qué, Steven, me preguntaba si tenías alguna noticia sobre Harrison. ¿Me dijiste que lo investigarías? Steven frunció el ceño. Me temo que tengo que decepcionarte, Ash. No ha habido noticias sobre Harrison después de eso. Ni en Little Rock Town, ni en ON en general. He enviado un aviso de faltante en las 3 regiones. Ojalá podamos encontraremos a alguien que pueda informarnos sobre, no terminó la línea. Ash asintió. Fue preocupante. Harrison se había ido con su Blastoise y sus Pokémon eran poderosos a su manera. Entonces, ¿qué diablos le pasó? ¿Dónde estás? Harrison. No te preocupes, Cynthia le tocó el brazo para consolarlo. Lo encontraremos. Ash decidió que le gustaba el gesto y le devolvió la cabeza. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó Steven, antes de aclarar más. Después de que los Rockets se fueran. Los Rockets, Ash hizo una pausa, ellos no, se fueron. Solo el tipo principal, ejecutivo. Sugirió Steven. Ejecutivo, se escapó con el Abra. Ash explicó. Los Phantom fueron transportados tan pronto como fueron capturados. Steven arqueó una ceja. Un sistema de transporte instantáneo configurado dentro de la Pokébola. Me gustaría conocer a quien haya concebido tal tecnología. Pero la consola de PC hace lo mismo. Ash respondió. No es así. Lo corrigió el ex campeón. Simplemente transfiere el Pokémon, mientras está en el estado de energía Poké condensada, de una máquina a otra. Para poder incorporarlo dentro de la propia Pokébola, me gustarían mucho algunas muestras si logro conseguir una. ¿Qué pasa con el que tenía encima? Preguntó Ash. Irrelevante. Solo una Pokébola no registrada. Creo que usan estas nuevas Pokébolas para capturar Pokémon de primera mano, y luego enviarlos a los Grunts. Eso tiene sentido. Respondió el campeón de Sinnoh. De todos modos. Por favor, continúa. Ash les describió cómo había desatado a todo su equipo contra los Rockets. Cómo Metagross y Ridon habían luchado contra Magmortar, mientras Sulairón se había enfrentado a Houndoom con los dos Haunter en su ayuda. Explicó cómo Pidgeot había convocado un gran tornado de energía fantasmal, y después de las llamas que Magmortar le arrojó, cómo lo había usado efectivamente para quemar por completo a todos y cada uno de los gruñidos y sus Pokémon. Cynthia hizo una mueca. Nunca me gustaría estar en el lado equivocado de tu Pidgeot, Ash. Ese tipo de movimiento le daría muchos problemas a mi Garchomp, si cayera en él. Ash levantó una ceja. Si cayera en eso. Repitió Cynthia. Eso era más creíble para él, ya que en su opinión, los Pokémon de un campeón eran literalmente imbatibles, al menos por otros Pokémon normales. La expresión de Steven era mucho más indescifrable. Mira, intentó Ash, sé que esa cosa también causó la muerte de todos esos Umbreon. Si hubiera estado en mejores condiciones para comandarla, entonces tal vez, no te culpo por la muerte de esos Umbreon, Ash. Steven lo interrumpió. Solo estoy considerando las repercusiones del evento. Un solo entrenador luchó contra el ataque del equipo Rocket y mató a todos los agentes, lo que provocó que un ejecutivo huyera. Simplemente estoy preocupado por lo que podrían hacerte. Ash parecía un poco incómodo. ¿Tú crees?
¿Que podrían atacarte más adelante? Quizás. Pero claro, tu historial demuestra que las posibilidades de que caigas en uno de sus programas en curso son mucho mayores. Cynthia resopló ante eso. ¡Ey! Ash gritó indignado, antes de que un pensamiento desagradable lo asaltara. ¿Crees que podrían ir tras mí, mamá? Steven frunció el ceño. Para ser honesto, es una oportunidad muy rara. Tu madre es la asistente de Samuel Oak, ¿verdad? Ash asintió. Ahí va. Legendario o no, no creo que al equipo Rocket le guste involucrar a Samuel Oak en la ecuación. Al menos no ahora. Perplejo, el entrenador de Payet le preguntó. Hablas del profesor Oak como si fuera tan peligroso como Lance. Steven sonrió. No es tan peligroso como Lance, Ash. Es mucho más. Además, si Samuel Oak entra en la ecuación, trae consigo un montón de mierda profunda, gente con la que los Rockets realmente no querrían tratar. Muy sabiamente se abstuvo de hablar de que Red entraría en la ecuación. Oh, murmuró Ash, completamente humillado una vez más por lo poco que sabía sobre el anciano aparentemente benigno que había conocido toda su vida. ¿Qué pasó con los fantasmas después de todo eso?, preguntó Cynthia. Ash continuó con su historia, explicando cómo Cadabra había evolucionado hasta convertirse en Alakazam para salvarlo a él y a todos los demás. Cynthia y Steven parecían bastante contentos con la noticia de que ya se había solucionado el problema del Magmortar. Eso llevó a la explicación de lo que pasó después de eso. Entonces, ¿quieres decir que las muertes en el bosque, quiero decir, las almas ahora renacerán como Phantom? Cuestionó Steven. Eso es lo que Gengar me dijo de todos modos. Ash explicó. Ella no habla mucho sobre todo eso. Todavía me cuesta creer que hayas atrapado a un Gengar. Están casi en la cúspide de los tipos fantasma. Muy pocos fantasmas pueden igualar las habilidades de un Gengar, expresó Cynthia. Y todavía tengo que ver qué puede hacer el Trevenant. Ash se estremeció. La capacidad de controlar un bosque a su voluntad no era algo que Ash quisiera enfrentar en un buen día. Absol podría haber derrotado a Gengar, pero derrotar a Trevenant les había quitado mucho a todos juntos. Miró a Steven. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Steven suspiró. Mencioné a Lance sobre tu pequeño tete con Mewtwo. ¿Qué? Cynthia chilló, girando su cabeza hacia Steven e instantáneamente de regreso a Ash. ¿Cuándo ibas a mencionarme eso? Ash parecía un poco avergonzado. ¿Me olvidé? En realidad, Ash se estremeció ante el tono frío, mientras Cynthia se giraba hacia el otro hombre. ¿Y qué hay de ti? Puede que me haya olvidado de contarte sobre esto, con todo el asunto del bosque sucediendo. Cynthia murmuró algo incomprensible en voz baja, antes de dirigirse a Ash directamente. Espero, por tu propio bien, que no tengas planes de partir hacia otra aventura, Ash Ketchum. Ash tragó. No en ese momento, no. Pensé que ibas a partir hacia Payet directamente desde los bosques, como mencionaste. Steven habló, antes de encontrarse a sí mismo como el objeto de la mirada de la chica, y me callaré ahora. Tú y yo tenemos mucho que discutir, respondió, solos, enfatizando específicamente la última palabra. Ash tragó saliva. Cosa segura. Cynthia se volvió hacia el otro hombre. Ahora, ¿podrías dejar de bailar alrededor del punto? Steven dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Como dije, Lance sabe sobre el interés de Mewtwo en ti, y tiene razones suficientes para creer que fuiste tú quien convocó al Dragonite. Ash tragó, sin estar seguro de si le iba a gustar. Considerando que Mewtwo hizo una burla del equipo de Lance, él está bastante paranoico a partir de ahora. Ash dio un paso atrás, presa del pánico. No me vas a arrestar ni nada, ¿verdad? Relajarse. Steven hizo un gesto. Sin embargo, Lance desea mantenerte dentro del propio escrutinio de la liga. Quiere decir que Lance te quiere atado, donde pueda verte y observarte a distancia. Pronunció Cynthia. Steven le lanzó una mirada asesina. Eso no es lo que quise decir. Dio la vuelta. ¿Has revisado tu perfil de entrenador? Recuerdo que te dije que lo hicieras. Ash parecía un poco avergonzado. Podría haberlo olvidado, con todo lo que está sucediendo. Steven arqueó una ceja, lo que aparentemente fue suficiente para que Ash se saltara la conversación y activara su Pokédex para mirar su perfil de entrenador. Lo que vio casi lo ahoga hasta la muerte. ¿Es algo de qué preocuparse?, preguntó Cynthia, preocupada. Asociado honorario, Ash respiró, sin estar seguro de lo que estaba viendo. De la Liga Índigo. Steven terminó por él. Teniendo en cuenta sus contribuciones en St.
Anne, tanto antes como durante todo el cataclismo, creo que es bien merecido. Pero yo nunca, sabemos. Steven casi sonrió. Además, casi derrotaste a un ejecutivo del equipo Rocket por tu cuenta. Creo que se debe el mérito. Estoy de acuerdo con eso. Cynthia sonrió al ver a Ash, cuya reacción se parecía a la del Magikarp que había atrapado en aquel entonces en el crucero. También encontrarás un adelanto monetario de 10.000 Pokédólares otorgado a tu perfil de entrenador como recompensa por tus servicios. A Ash ya no le importaba. ¿Qué tengo que hacer a cambio? Steven sonrió. No hay mucho por ahora. Puedes continuar tu propio camino como aspirante a la liga. Ser un asociado honorario no te convierte en un as, ni siquiera te coloca en una posición de autoridad. Es simplemente una prueba de que eres el entrenador es conocido personalmente por la liga y, por lo tanto, debería permitirte algún tipo de margen de maniobra si te encuentras con la policía o digamos, el escuadrón de guardabosques. El pauso. Además, es posible que te llamen si la liga exige tus servicios en cualquier momento en el futuro. Por supuesto, la liga obviamente te reembolsará tu ayuda. Ash simplemente se quedó boquiabierto. Pero solo soy un entrenador, sin ninguna experiencia. ¿Por qué alguien siquiera? Cynthia le lanzó una mirada fulminante que le hizo callarse sabiamente. Mira chico, puede que seas un novato en términos de tiempo, pero tus acciones y tu equipo dicen lo contrario. Si no me equivoco, ya tienes al menos 2 pseudo legendarios en tu equipo, uno de los cuales está completamente evolucionado. También tienes un Pokémon permanentemente mega evolucionado, el primero y único de su tipo en el mundo. Además, debo mencionar que tienes un Absol bastante poderoso, capaz de enfrentarse y vencer a un Gengar. Ash simplemente miró hacia el suelo, lo que parecía muy fascinante en ese momento. No te estoy elogiando, Ash. Steven respondió en un tono sensato. Si hay algo en ti que hace que los legendarios y Mewtwo se fijen en ti, entonces eso hace que también merezcas la atención de la liga. Las cosas pasan. Supéralo y sigue adelante. Ese fue un discurso que levantó la moral, Steven. Cynthia se quedó inexpresiva. Steven se encogió de hombros, pero continuó. Esto me lleva a mis 2 últimas preguntas. ¿Qué vas a hacer con los Dusclops y cuáles son tus próximos planes? Ash consideró sus palabras. Bueno, Harrison había capturado un Umbreon de los Rockets en Commerce City. Me preguntaba si podría tener a Dusclops como mi propio Pokémon. Con pleno conocimiento del hecho de que el Pokémon podría haber estado expuesto a todo tipo de tratamientos desconocidos en su persona, sabiendo que podría estar inclinado a matar si tuviera una oportunidad. Ash hizo una pausa ante eso, antes de asentir lentamente con la cabeza. Debía haberlo adivinado. Steven suspiró. Muy bien. Tal como están las cosas, has capturado a los Dusclops en tu propia bola registrada, por lo que no hay dudas sobre problemas de propiedad de cualquier manera. La segunda cosa que necesito saber, ¿vas a regresar a Kanto tan pronto como sea posible? ¿Tus Pokémon reciben tratamiento? Cynthia simplemente miró a Ash con expresión pétrea, como si lo desafiara a decir algo desagradable. Yo, creo que me voy a quedar aquí por un tiempo. Ash respondió, después de un momento de pensar. Tal vez ir a una de las otras islas del archipiélago y pasar una semana entrenando, después de, ya sabes, nuestras conversaciones, asintió con la cabeza hacia el campeón de Sinnoh, terminaron. Sí, claro. Steven sonrió. Charlas y entrenamiento, muy importantes para ellos dos. Cynthia se limitó a mirarla. En caso de que desees saberlo, puedes volar a la ciudad de Sooctopolis desde aquí. Debería tomarte 1 hora de vuelo a velocidades normales. Puedes conseguir un boleto para el barco de vapor que viaja desde allí a las islas Eazoan. El resto del viaje, simplemente puedes volar a casa. Estaba pensando, volar todo el camino. Steven levantó una ceja. Eso es más de un día de vuelo. Mega evolucionados o no, los Pokémon requieren descanso. Deberías considerar rutas alternativas. Yo, pensaré en algo. Por favor, hazlo. En una ubicación subterránea debajo del Viridian Gym. Y eso es lo que pasó. Dijo Butch, sintiéndose casi incómodo, tanto por el hecho de que tenía que confesar su mayor fracaso durante su carrera como ejecutivo, como por el hecho de que lo estaba haciendo frente a un Pokémon, y uno que tenía el poder de enfrentarse. Cualquier legendario y sobrevivir. Un Pokémon al que su jefe llamaba su compañero. Entonces, cumpliste la misión pero nos perdiste demasiado en el proceso. Butch dio un paso atrás. Sabía muy bien que entrar en este lado malo de Mewtwo posiblemente sería el último error que cometería.
Además, cualquier intento de mentir sería descubierto instantáneamente por él y, por lo tanto, la verdad cruda y sin adulterar era la respuesta. El psíquico levitaba cerca de él. Entrenador. ¿Él tiene nombre? Yo, no lo sé, pero me preguntaba si podría sacar el nombre de mi mente, y luego verificarlo en la base de datos de la liga. Podríamos obtener toda su información desde allí. De hecho, Meuduo se sumergió en su mente, viendo el recuerdo por sí mismo, independientemente de los gritos del hombre ante su acercamiento bastante directo. No tardó ni un segundo en identificar quién era el entrenador. Ya había comprobado los detalles la primera vez que se lo encontró en la central eléctrica. Con toda la base de datos de la liga a su alcance para hojearla, había sido un juego de niños. ¡Qué interesante! Un Alakazam. El chico sigue dándome la razón. Ya veo, muy bien. Informe a mi socio. Necesitará conocer los detalles. No sería bueno ocultarle nada. Por supuesto. Butch tartamudeó, jadeando mientras lo hacía, antes de hacer lo mejor que pudo para salir de la cámara lentamente, a pesar de su impulso de correr lo más rápido que pudiera. Meuduo lo vio irse. Butch tenía razón. Con el rostro del niño extraído de los recuerdos de Butch, sería sencillo para cualquiera buscar al niño en la base de datos central. Las cosas que uno necesita hacer para divertirse. Pensó para sí mismo. Algún tiempo después, en una oficina diferente. El hombre en las sombras acarició suavemente a su persa, haciendo que el gato le ronroneara amorosamente, mientras miraba al ejecutivo frente a él, el otro hombre con la cabeza agacha avergonzado. Entonces, el infame ejecutivo Butch fue derrotado por un grupo de fantasmas. Butch miró hacia arriba, aterrorizado. Por favor, jefe, créame. En un segundo estaba allí, todo mi equipo estaba allí, atacando a los fantasmas desde todas las direcciones, y al otro momento, todo simplemente, el rostro de Butch estaba en blanco. Y luego, volaron Magmotar y mataron a los Dusclops que me diste. Y aún así, eso no impidió que los hombres capturaran a la población de Phantump. Tu historia está llena de agujeros, me temo, Butch. Jefe, estoy diciendo la maldita verdad. Créame. Consiga un psíquico, pero como sea, créame. No tengo motivos para mentir. El jefe frunció el ceño. Por muy desafortunado que sea, estás diciendo la verdad. Sin embargo, perder una flota entera de nuestros hombres nos ha avergonzado, y eres tú el responsable de ello. Jefe, suplicó Butch. Por lo tanto, es mi veredicto que estás suspendido de tu estatus ejecutivo, con efecto inmediato. Todas tus capturas, todos tus prisioneros, todos tus Pokémon, serán transferidos a Petrel, quien será a quien responderás de ahora en adelante. Butch palideció. ¿Mascota, Trell? ¿Por qué? El hombre en las sombras sonrió. Lo descubrirás pronto. Contacta con Petrel inmediatamente. Él te dirá a dónde ir. Los nudillos de Butch estaban blancos. Sí, jefe. Dejar. Con la cabeza gacha, el hombre que alguna vez fue ejecutivo, se giró para salir de la habitación. Esperar. Él se detuvo. ¿Exactamente cuántos fantasmas había? El hombre en las sombras se sentó, un poco más erguido. Sin fin. Aterradoramente sin fin. Butch siguió tartamudeando mientras salía de la habitación. Se encontró parado en el acantilado, la brisa del mar besando su rostro mientras miraba al gigante frente a él. Detrás de él, dividido en dos equipos, estaba su equipo. A la derecha, estaba Metagross levitando sobre el suelo, con Shelgon, Charmander y Poliwrath parados en el suelo debajo de él. Un poco más a la derecha, estaba Pidgeot, su melena ondeando al viento mientras permanecía allí con toda su apariencia majestuosa, exudando poder. Un poco más atrás, estaba Ridon, su forma voluminosa visible detrás de los apéndices de Metagross. Su equipo original de 6. A la izquierda, Lairon gruñó impacientemente, tratando de cavar un agujero en el suelo con su armadura facial, y junto a él, estaba Absol, su pelaje blanco brillando mientras estaba de pie, su postura reflejaba gracia y habilidad. Un poco atrás estaba Crawdaunt, con las pinzas en alto y listo para la batalla. Detrás de ellos, enroscado sobre sí mismo como una serpiente, estaba Gyarados, con las fauces abiertas mientras miraba al frente, sus orígenes dracónicos le gritaban que comenzara un alboroto de inmediato. Un poco por encima del suelo, Gengar flotaba, con su sonrisa letal brillando siniestramente en su rostro. Un poco más a la izquierda, Alakazam estaba en el suelo, con sus cucharas de plata en cada mano, esperando que su oponente hiciera el primer movimiento.
Si bien es un poco sorprendente, no fue abiertamente inesperado que Alakazam participara en este evento, considerando su nueva comprensión y su anhelo de experiencia de batalla. Su nuevo equipo de 6. Trevenant todavía estaba en el centro Pokémon, al igual que Dusclops. Parecía que el ataque grupal al Pokémon del árbol de Saúco había tenido un impacto mayor de lo que Ash había supuesto. Sin embargo, Dusclops no fue una sorpresa, considerando la cantidad de heridas que había sufrido en la batalla. El exótico tipo oscuro, Ash había decidido que lo liberaría más tarde. Entonces, pronunció Steven, sentándose con las piernas cruzadas encima de su Metagross, quien flotaba suavemente sobre el suelo. Este es tu equipo. Ash asintió con la cabeza, sintiéndose un poco confiado en sus posibilidades de ganar. Después de todo, no era que su equipo fuera débil ni nada por el estilo. Todos estaban parados en el acantilado, el mismo lugar que Ash usó para su propio entrenamiento durante 2 días antes de partir hacia el bosque. También era el lugar donde se encontró con Meowth después de despertar de su estado comatoso. Déjame recordarte nuestro trato, Ash. Steven respondió, su tono sereno, tienes la opción de elegir uno de mis Pokémon, y luego tu equipo luchará contra él. Si logras ganar, te permitiré a ti y a un solo Pokémon entrenar conmigo y el Pokémon elegido. Ash asintió. Lo había pensado mucho la noche anterior. Después de escuchar el veredicto de Alakazam y Metagross sobre su nivel de habilidad, llegó a esta conclusión y le pidió a Steven un favor de la nada. Por supuesto, no esperaba que el ex campeón simplemente lo aceptara sin ninguna condición. Ahora simplemente tengo que ganar. He decidido. Ash regresó. Deseo luchar contra tu Metagross. Si mi equipo gana, entonces Metagross y yo entrenaremos contigo y los tuyos. Steven arqueó una ceja. ¿Quieres luchar contra mi más fuerte? Él se rió entre dientes. Bueno, al menos no te falta ambición. Ash estaba vagamente consciente del hecho de que Cynthia estaba sentada a cierta distancia debajo de uno de los árboles, observando la interacción en curso con gran interés. Muy bien. Puedes elegir 6 de tus Pokémon para luchar contra mi Metagross. Más que eso es un insulto para ti y para tus Pokémon. Puedes atacar a Metagross uno tras otro, en cualquier orden. Si logras ganar, o al menos, mutilando seriamente mi Metagross, entonces aceptaré tu petición. Ash asintió con la cabeza. Esta era su oportunidad. Su oportunidad de ayudar a Metagross, tal como lo había hecho con Ash en varias ocasiones. Yo elijo, enano, deseo luchar contra este, psíquico superior. Ash se giró hacia Alakazam. Acabas de... El talento siempre reconoce al genio, enano. Déjame luchar. Ash hizo una pausa por un momento, digiriendo todo el asunto. Se aclaró la garganta. Elijo a Absol, Gengar, Alakazam, Gyarados, Pidgeot y Metagross, exactamente en ese orden. Todos los pesos pesados con ventaja, ¿eh? Steven se rió entre dientes. No estoy seguro de cómo se sentirían los menos favorecidos del equipo al respecto. Esta es una oportunidad entre 1.000.000 para Metagross. Mi equipo entiende por qué tomé la decisión. Comentó Ash, un poco de vacilación se escapaba de su voz. O al menos, creo que lo harán. Lo pensó una vez más. Absol tendría la ventaja de tipo, al igual que Gengar, ambos ya eran poderosos en su propio aspecto. Alakazam es un psíquico poderoso, así que si logró retener a Metagross, entonces tal vez Metagross con su volumen y Pidgeot con su velocidad podrían obtener una ventaja sobre él. El ex campeón sonrió. Muy bien. Se relajó antes de saltar al suelo, permitiendo que su gigante de acero levitara hacia el centro del acantilado, el campo de batalla improvisado para esta batalla improvisada. Mientras tanto, Ash se sentó de rodillas. Chicos, sé que estoy siendo injusto al elegir a algunos e ignorar a los demás. Pero esta es una gran oportunidad para Metagross, quien es miembro de nuestra familia. ¿Lo harán por mí? ¿Por Metagross? Una cacofonía de voces describió los puntos de vista de todos sobre el asunto, aunque Ash no pasó por alto el gruñido algo decepcionado de Charmander entre ellos. ¿Algo anda mal, Charmander?, preguntó Ash, tocando la cabeza del lagarto de fuego. Charmander sacudió la cabeza y simplemente dio un paso atrás. Ash frunció el ceño. Si bien Charmander había recorrido un largo camino desde su frágil estado inicial en la Ruta 24, no estaba en una posición adecuada para luchar contra oponentes más fuertes. Por un lado, sus proporciones físicas eran más pequeñas que las promedio de su especie, lo que, junto con su frágil salud, había tenido un impacto significativo en la mentalidad de Charmander. Tendría que tener cuidado o el pequeño lagarto de fuego podría perder su confianza para siempre. Quizás si le permito luchar.
Rechazó la idea. Considerando todo esto, elegir a Charmander en el equipo podría tener un efecto peor que no elegirlo. Por un lado, literalmente sería, no quería aceptarlo, pero aún así, inútil, considerando que este era un Pokémon de nivel campeón al que se enfrentaban. Por lo que sabía, no estaba más allá de su comprensión que Metagross pudiera simplemente ignorar los ataques de Charmander, dañando aún más su ya debilitada confianza. Además, elegir a Charmander y no a otros como Poliwhirl o Shelgon enviaría una vibra negativa a todo el grupo. Ridon lo entendería, ya que se trataba principalmente de una batalla aérea con ataques de largo alcance, y no una en la que los movimientos de Ridon pudieran marcar la diferencia. Pensándolo bien, debería volver a desafiar a los entrenadores. Será una buena manera de hacer que el equipo Junior sea más fuerte y tenga confianza. No te preocupes, amigo. Ash susurró, pronto serás el más poderoso de todos los tiempos. Charmander gruñó a medias en respuesta. Está bien, chicos. Susurró Ash, mirando los que había elegido. Sé que no tienen ninguna experiencia en luchar uno al lado del otro, pero tenemos que defendernos, por uno de los nuestros, nuestra familia. ¿Pueden hacer eso, por favor? ¿Por mí? ¿Por la familia? La cacofonía de voces respondió a su pregunta con acuerdo, mientras Ash se giraba hacia el oponente que todos tenían que derrotar. No era la primera vez que se enfrentaba a un Metagross adulto. Sin embargo, mientras que el Metagross de Berrick apestaba a sabiduría, poder desenfrenado y una clarividencia como Ash nunca antes había sentido. Steven, por otro lado, se sentía metódico, despiadado, preciso, alguien que no desperdiciaría ni una gota de poder a menos que fuera usado para un golpe perfecto. Este era un Metagross que luchaba contra los Elite Four de forma regular. Este fue un Metagross que mantuvo a Steven Stone como campeón de OEM durante más de 6 años. Muy bien entonces. Comencemos a probar qué tan fuerte es nuestro oponente. Ash hizo una pausa. Absol, ¿te gustaría hacer los honores? Dicho Pokémon dejó escapar un gruñido de reconocimiento, antes de saltar al centro del improvisado campo de batalla. Ya veo, estás empezando con una ventaja de tipo. Comentó Steven desde su lugar seguro. Al menos tienes cierto sentido de maniobra táctica. No tiene sentido utilizar ataques psíquicos contra él. Ash decidió. Comienza con un pulso oscuro. Absol gruñó, reuniendo su energía oscura innata, mientras la condensaba en una esfera, antes de descargarla hacia el gigante de acero. Los ojos rojo oscuro del gigante brillaban con un poder sobrenatural, mientras esquivaba perezosamente su camino fuera de la trayectoria de la esfera y, sin embargo, asegurándose de que sus movimientos fueran los mínimos necesarios para hacerlo. La esfera pasó volando junto al Metagross, antes de golpear el suelo a varios metros de distancia, provocando una explosión en miniatura. Descuidado. Comentó Steven. Acércate y usa el corte nocturno. Usa el equipo doble. Absol hizo lo mismo, cambiando instantáneamente a múltiples formas ilusorias de sí misma, que saltaron en diferentes direcciones, antes de saltar hacia Metagross en el centro, cuyos cuernos derramaban energía oscura concentrada. Por un segundo, pareció que Metagross sería vulnerable, pero en el mismo instante en que saltaron, creó un escudo reflectante frente a cierta forma ilusoria, que golpeó el escudo, antes de tener que saltar hacia atrás, mientras que el resto simplemente se desvaneció a través de Metagross, revelándose como meras ilusiones. ¿Qué? Ash gritó en shock. Absol, usa pulso oscuro rápidamente. El gigante de acero era demasiado rápido para él. Casi en el momento en que Absol retrocedió contra la pantalla reflectante, preparó un ataque de bala y se estrelló contra Absol, mucho antes de que pudiera manifestar un pulso oscuro en su boca. El rápido golpe de bala golpeó su abdomen, desterrándola por varios pies, golpeando el suelo. Absol. Ash gritó asustado, pero antes de que pudiera correr hacia ella, el Pokémon del desastre logró recomponerse y se puso de pie, aunque era fácil notar que el movimiento único, aunque concentrado, había dejado un efecto poderoso en ella. Absol, regresa. Ash ordenó suavemente, ante sus gruñidos indignados. No te preocupes, los demás se encargarán de ahora en adelante. Descansa un poco. Levantó su Pokébola, succionando al Pokémon algo enfurruñado. Absol es bueno. No hay duda de eso. Comentó Steven. Por otra parte, ella fue elegida exactamente por esa razón. ¿Cómo la identificó Metagross de las otras ilusiones? Ash preguntó descaradamente. Steven sonrió. Experiencia. Cualquier psíquico experimentado podrá hacer eso, con el tiempo. En caso de que hayas olvidado a Ash, el doble equipo es un movimiento de tipo normal.
Crea formas ilusorias del usuario basadas en la vista, no en su energía innata. Incluso si hubiera 100 ilusiones en lugar de una, solo una tendría la energía oscura innata que tiene Absol. Por supuesto, es más fácil con los otros tipos que con Dark, pero ese es Metagross para ti. Oh. Murmuró Ash. Ahora que lo pienso, tenía mucho sentido. Específicamente considerando que para que Absol usara un corte nocturno perfecto, no sería bueno que sus energías oscuras se extendieran en docenas de imágenes residuales de ella misma. Si hubiera sido así, entonces el efecto del ataque se habría reducido hasta el punto de no existir. Pero la pura precisión con la que Metagross había coordinado todo decía mucho sobre las habilidades de la bestia. Consideró el siguiente Pokémon. Gengar, tú eres el siguiente. Gengar tenía una sonrisa diabólica en su rostro, mientras se disipaba en humo, solo para reaparecer repentinamente frente a Metagross. Era bueno que el área fuera bastante sombreada, de lo contrario la intensa luz del sol la habría afectado negativamente. Tu última captura, Steven arqueó una ceja. Debería ser interesante. ¿Has visto cómo eliminó a Absol, Gengar? Demuéstrale de lo que eres capaz. Ash proclamó. Steven simplemente sonrió. Gengar instantáneamente desapareció en el aire, antes de reaparecer detrás de Metagross para disparar una bola de sombra, e instantáneamente, avanzó y disparó otra. Al instante, Metagross se impulsó hacia arriba en el aire, permitiendo que las bolas de sombra explotaran entre sí. Gengar, sin embargo, estaba lejos de haber terminado todavía. Ella instantáneamente desapareció antes de aparecer frente a Metagross, y disparó un poderoso Confuse Ray, que Metagross instantáneamente derribó con un hiperrayo. Aprovechando esa situación, Gengar volvió a desaparecer. Ese Gengar tuyo es todo un embaucador. Comentó Steven. Debería ser interesante. Usa sombra nocturna. Ash gritó, mientras los ojos de Gengar brillaban con energías de otro mundo, mientras ella disparaba un rayo de luz púrpura oscura de sus ojos, mientras Metagross disparaba un rayo psíquico para contrarrestarlo. Sigue con la garra de la sombra. Acércate. Metagross parecía preparado, ya que preparó un Meteor Mash a toda potencia, preparado con perfecta precisión contra el ataque entrante. Ash sabía lo que pasaría. Considerando la precisión de Metagross, era imposible que Gengar lograra golpearlo en primer lugar. Sin embargo, eso no era lo que realmente tenía en mente. Solo espero que esto funcione. Gengar, recibe el golpe y usa la Mer. ¿Qué? Steven miró sorprendido. No había esperado eso de un Gengar en ese momento. Los ataques de tipo fantasma eran muy efectivos en los tipos psíquicos, y aunque la fuerza innata de Metagross pronto podría cancelar los efectos, eran los segundos intermedios los que eran preocupantes. Ash sonrió, una expresión que compartió con Gengar, mientras extendía su lengua rosada y lamía la cara del Metagross, causando un leve efecto paralizante en su cuerpo durante un par de segundos. Ahora usa la canción Perish. Ash continuó, con los dedos ahora cerrados en puños. Gengar dejó escapar un gemido, que se prolongó durante 3 segundos antes de que Metagross pudiera liberarse de los efectos de la parálisis y enviar una ráfaga de energía cruda e indómita a Gengar, algo que estaba completamente más allá de su capacidad de defenderse, ya que ella colapsó. Steven simplemente miró a Ash con una expresión indescifrable en su rostro. Esa fue una técnica extremadamente solapada, Ash. Aprovecho todas las ventajas que obtengo. Respondió Ash. Perdí contra Harrison en aquel entonces por algo similar. Pensé que podría ser justicia poética y todo eso. Levantó una Pokébola y devolvió a Gengar. Alakazam, tú eres el siguiente. No es necesario. Steven negó con la cabeza. Los efectos de la canción Perish harían que Metagross se desmayara de todos modos. Sin embargo, debo recordarles que si esto hubiera sido una batalla real, simplemente habría llamado a Metagross y lo habría sustituido por otra persona, cancelando los efectos. Lo sé. Ash se encogió de hombros. Era un pony de un solo truco, capaz de funcionar solo en esta circunstancia particular. Iré por el vínculo de Steamy, en el campo de batalla. Y espero que Alakazam no me devore por no darle una oportunidad real de luchar. Steven levantó la cabeza y soltó una carcajada. Debo decirte que Destiny Bomb no habría funcionado contra Metagross. Sin embargo, tus travesuras nunca dejan de sorprenderme. Buen trabajo. Buen trabajo. Tendrás tu entrenamiento con Metagross. Ash tenía una sonrisa de come mierda en su rostro. Sin embargo, era la oportunidad de Steven de sonreír. Hiciste trampa para ganar y, por lo tanto, no estará exento de repercusiones. Disfrutó la expresión de horror en el rostro del joven entrenador.
Tu Metagross de hecho obtendrá su entrenamiento con el mío, pero se limitará solo a los dos. A ellos. No estarás presente allí. Pero, ¿tienes algo que decir? Desafió Steven. No. Ash bajó la cabeza. Tendrá que funcionar como está. Toma esto como un consejo, Ash. Esta victoria realmente no cuenta como tuya. Absol ya era un Pokémon poderoso cuando la recibiste como premio, y como mencionaste, fue ella quien derrotó a Gengar en una sola vez. Batalla 1 contra 1. ¿Estoy en lo cierto? Ash asintió con la cabeza. Era la verdad. He observado las batallas que has peleado hasta ahora como Ash, en el torneo ST. Ane para ser precisos, así como las batallas en el gimnasio. ¿Pero cómo? Preguntó Ash. Todas las batallas formales, como las que se desarrollan en los gimnasios o en los torneos, se registran para futuras investigaciones. Ayuda a la liga a buscar posibles entrenadores AC en la naturaleza. Oh. Sí, y debo decir que tu actuación me interesa y al mismo tiempo me decepciona. Ash abrió mucho los ojos. ¿Por qué dirías eso? Steven lo miró fijamente. Bueno, para empezar, creo que confías demasiado en la fuerza bruta. Ya sea Ridon o Metagross, la fuerza bruta es el punto central detrás de tu razonamiento y todas tus batallas demuestran ese flujo. No estoy en desacuerdo con que tengas un equipo fuerte, Ash. Un posible Salamence, Charizard y Gyarados. 3 especies dracónicas. Un Metagross, un Absol y un Gengar. Los 3 son excelentes ejemplos de su propio tipo, y lo mismo puede decirse del posible Aggron. El Rhyperior y el Poliwrath. La única otra persona que puede presumir de un equipo con tanto poder bruto se hizo muy famoso en el mundo y se hizo un nombre. Quizás lo conozcas como Lance. Ash se quedó con los ojos muy abiertos, aferrándose a cada palabra de Steven. Sin embargo, ahí es donde termina la comparación. Todo lo demás sobre ti como entrenador Pokémon y tu equipo en general, está en ruinas. Eso lo dio a Ash. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? Steven arqueó una ceja. El equipo que habías preparado para luchar contra Metagross. Dime, recurriendo a técnicas solapadas, ¿crees que alguno de tus Pokémon, diablos, todos tus Pokémon podrían siquiera hacerle un rasguño a Metagross? La respuesta estaba en sus labios, a pesar de lo mucho que se negó a decir. No lo harían. Por supuesto, ignoraré a Absol y Gengar de esa lista. Tu Pidgeot es poderoso, pero todo ese poder no está perfeccionado a partir de ahora. Lo mismo ocurre con tu Ridon. Tu Gyarados es apenas más que un bebé. Y solo conoce 3 movimientos, y ninguno de ellos domina a la perfección. El Gyarados de Lance puede enfrentarse a mi Aggron y probablemente ganaría. ¿El tuyo saldría antes de que cuente hasta 3? Ash miró hacia otro lado. No te estoy regañando, muchacho. Mírame. Steven ladró. Veo en ti un entrenador con potencial para convertirte en campeón algún día, Ash Ketchum. Pero ahora mismo, todo lo que veo es un niño con muchos Pokémon potencialmente poderosos, pero completamente desentrenado. Lo he visto en tus combates. Usas el poder puro de tu Pokémon como un mazo, con la esperanza de abrumar al oponente con él, junto con una ventaja de tipo. Él se detuvo por un momento. Podría funcionar para un novato. Para un profesional capacitado, es una forma inherentemente defectuosa de luchar. Claro, Lance prefiere la potencia bruta y abrumadora. Pero también tiene la velocidad para igualarlo. Entra, lanza un golpe devastador, sal, esa siempre ha sido la forma de luchar de Lance, y también le conviene, además de ser una maestra dragón. Esa chica sentada allí, asintió casualmente en dirección a Cynthia, es quizás la mejor luchadora táctica que he visto. En cierto modo, tu propio método de lucha imita en gran medida el suyo, si uno ignorara lo despilfarrador que estás siendo. Entiendo. Ash lentamente levantó su rostro. No te decepcionaré. Y el rostro de Steven se agrietó con una pequeña sonrisa. Lo sé, y es por eso que tengo grandes esperanzas en ti. Quiero verte en Índigo Plateau, como campeón algún día. ¿Qué aprendiste al luchar contra Metagross? ¿Que tiene un gran golpe? Ofreció Ash. Steven puso los ojos en blanco. Eso es increíblemente metódico. Respondió Ash. Cada movimiento parece contar. Exactamente. Los tipos acero son defensores poderosos. Mis Pokémon tienen muchísimo poder, y una defensa impenetrable, cuando se usa metódicamente, se convierte en una ofensiva abrumadora. Una pared de acero con bordes puntiagudos, como mi Aegislash, por así decirlo. Eso siempre ha sido así. Sido mi propio estilo de lucha. Ash asintió con la cabeza, memorizándose cada palabra que le decía de memoria.
Estas fueron palabras de un campeón, y cada una de ellas tenía un significado supremo. No he visto de qué son capaces los otros fantasmas, o hasta dónde puedes llegar entrenando fantasmas, pero en lo que respecta a los demás, has reunido un equipo que nos imita a los tres de alguna manera o el otro. En este momento, el equipo apenas está capacitado, un hecho comprensible considerando su notablemente pequeña experiencia en entrenamiento. ¿Cuánto tiempo planea quedarse aquí? Yo, tal vez una semana o más, ofreció Ash. Había llamado al profesor Oak para discutir el cambio de planes. Si bien su madre no había estado muy feliz por eso, al menos estaba de acuerdo con el hecho de que él regresaría a casa inmediatamente después de eso. Y me imagino que la señorita si no te acompañará por el momento. Creo que sí. Steven sonrió. De cualquier manera, trata de absorber una parte de su propio genio táctico en ti durante la duración. Sigo pensando que fue la imitación de su propio estilo de batalla lo que llamó su atención en primer lugar. Después de todo, la imitación es la mejor forma de adulación. Eso, y el hecho de que tienes un pseudo legendario a tus órdenes. Steven no lo dijo. Lo haré. Ash meneó la cabeza, digiriendo sus palabras mientras lanzaba una mirada de reojo a la chica de cabello rubio, que estaba sentada debajo del árbol, de una manera completamente benigna, casi haciendo creer a Ash que ella era solo otra entrenadora ordinaria y no la campeona de Sinnoh. Se giró para mirar a Steven. No los decepcionaré a ninguno de los dos. Eso espero. El ex campeón regresó. Pásame la Pokébola de tu Metagross. La recuperarás cuando llegues a Kanto. ¿Tanto tiempo? Ash tragó saliva. Te has vuelto demasiado dependiente del uso de la fuerza bruta de Metagross, y desafortunadamente, Metagross también. Como alguien de una familia que ha defendido la colonia Beldum durante siglos, es casi un pecado permitir eso. Tengo tu número de contacto. Lo haré llamarte cuando sea el momento. Ash sacudió la cabeza con resignación. ¿Vas a quedarte aquí por mucho tiempo? El hombre de cabello plateado negó con la cabeza. Ya estoy retrasado. Necesito hacer una visita rápida a casa, antes de partir hacia Kanto. Una vez allí, mi Metagross puede comenzar a entrenar al pequeño. Ash casi resopló cuando Steven se refirió a Metagross como pequeño. Dudó un poco y se giró hacia su Pokémon. Estaré bien, entrenador Ash. La familia del viejo guardián nos ha defendido durante generaciones. Ash dudó antes de sacar la Pokébola de Metagross, llamarlo y entregársela a Steven. ¿En qué vas a entrenarlo? Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Mientras tanto, te sugiero que comiences a entrenar a tu equipo. Ahora tienes 3 insignias, lo que significa que la desventaja ya no existe. Las batallas con los líderes del gimnasio serán mucho más difíciles desde el principio. De ahora en adelante, los niveles aumentan con cada insignia obtenida. Ash ya lo sabía, y se lo preguntó a cierto entrenador de Owen. Entrénate bien. Te veré de regreso durante la Liga Índigo, o si, no lo sé, logras conseguir una cita con otro legendario. Ash casi resopló ante eso. Casi. Entonces, ¿qué planeas hacer a continuación, Ash? Preguntó Cynthia casualmente, sentada frente al entrenador de cabello negro en la cafetería del centro Pokémon. Steven había hecho una salida rápida de Mirage Island a Roseboro City, que albergaba también la sede de Devon Corporation y su casa. Ventajas de tener un teletransportador personal y todo eso. Gallade de Steven era, si lo que había oído era correcto, capaz de competir incluso con un poderoso Alakazam en ese campo. Lástima que Metagross no pueda aprender teleport. Habría funcionado de maravilla para un viaje instantáneo. Alakazam regresará a Payet de todos modos. ¿Ceniza? Repitió Cynthia. ¿Eh? Preguntó Ash, tomado por sorpresa cuando la voz de Cynthia lo sacó de sus pensamientos. Es una ofensa estar pensando en otra cosa cuando tienes a una dama sentada frente a ti. Lo sabes, ¿verdad? La chica de cabello rubio bromeó. Ash murmuró algo, antes de pronunciar sus palabras. ¿No sabía que los campeones eran conocidos como Lords y Ladies? Cynthia dejó escapar una risa estridente. Ash decidió que le gustaba. No lo son. Respondió el campeón de Sinnoh. Soy la heredera de un antiguo clan. A las personas de mi talla generalmente se les llama señores y damas, al menos eso es lo que me han enseñado mis niñeras y mis profesores. ¿Clan? Ash preguntó, desconcertado. Cynthia arqueó una ceja. No sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ash negó con la cabeza. La chica suspiró.
Hay varias familias antiguas en el mundo Pokémon, ya sabes, algunas de las cuales son bastante antiguas, ricas e influyentes, y tienen una relación más profunda con los Pokémon que la mayoría. Steven, por ejemplo, es de la familia Stone, que ha tenido una profunda relación con los Pokémon. Relación con todas las colonias de Metagross en todo el mundo. La familia Stone tiene todos los derechos sobre todas y cada una de las colonias de Metagross y es responsable de su protección. Entonces eso era lo que Steven quería decir en aquel entonces. Tiene sentido. Incluso Metagross se había referido a Derrick como viejo guardián. Él asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que continuara. Luego, por supuesto, están los Blackthorns de Unova, involucrados en la cría de Hydreigon. Lance es del clan Wataru, famoso por su relación con Dragonite. Generalmente encontrarás que la mayoría de los clanes están conectados con algún que otro Pokémon pseudo legendario. Oh. Todo sonaba bastante interesante. Además, le dijo cuánto había en el mundo que no sabía. ¿Qué tal el tuyo? Mi familia en realidad está relacionada con los Blackthorn. Cynthia admitió. Aunque en siglos posteriores, nos convertimos en nuestra propia familia independiente, los Shirona. Nuestra familia no está conectada con ningún pseudo legendario per se, pero estamos involucrados en muchas investigaciones sobre los Unorum, precisamente su conexión con Palkia y Dialga, los gobernantes del espacio y el tiempo. Ash la miró con los ojos muy abiertos. ¿Gobernantes del espacio y el tiempo? ¿Palkia y Dialga? ¿Quieres decirme que hay Pokémon que pueden controlar el espacio y el tiempo? Cynthia se rió alegremente ante eso. ¿Qué es tan gracioso? Ash regresó, su asombro se transformó en un ceño fruncido. Ciertamente no quería parecer un idiota e ignorante. Más de la mitad de Sinnoh está llena de monolitos rúnicos sobre Dialga y Palkia. Tal vez si visitaras Sinnoh alguna vez, podría mostrártelo. Me gustaría eso. Ash sonrió. Estaba leyendo un libro en el centro sobre leyendas y decía que Sinnoh y Hoenn tenían mucha historia mutua. Ajá, lo hacen. Cynthia estuvo de acuerdo. ¿Qué libro era? Hoenn, mitos y leyendas. Él respondió. Lo encontré en el centro. Los ojos de Cynthia brillaron con interés. Oh, ese. Es bastante bueno para principiantes. Si estás interesado en las leyendas, podría enviarte material de lectura de calidad, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo, pensé que podría ser útil. Ash murmuró. Sí, parece que te los encuentras con una frecuencia sorprendente. Estoy celoso. Ash la miró fijamente, impasible. En serio, admitió Cynthia. He pasado la mayor parte de mi vida mirando las ruinas, preguntándome cómo será ver a las leyendas cara a cara. Y parece que te abres camino a través de sus residencias. Totalmente coincidente. Ash le aseguró. Tal vez. La chica respondió. Casi estoy deseando dejar mi trabajo y viajar contigo, si eso significa que puedo encontrarme con legendarios. Ash la miró con incredulidad. ¿Dejarías tu estatus de campeón para viajar? ¿Por qué no? Cynthia respondió. Bueno, lo habría hecho, pero ahora mismo, hay algunas cosas de las que necesito ocuparme. Tal vez después de un año más o menos, cuando esté un poco más pacífico, supongo, renunciaré a mi puesto para intentarlo. Mi suerte en otra liga para variar. Wow, respiró Ash. Y aquí estaba yo pensando que ser campeón era el logro supremo en la vida. Difícilmente. Cynthia resopló. Honestamente, hay docenas de cosas que preferiría hacer. Investigar las leyendas es una de ellas. Sin embargo, he sido coronado campeón y tengo algunos deberes que realizar, desafíos que aceptar y mi propia posición que defender. Esto, el tiempo que estoy pasando contigo ahora, es posiblemente mis últimas vacaciones antes de un año ocupado de trabajo. Bueno, entonces no deberías estar en casa o con tu familia ahora mismo. Ella le dirigió una mirada en blanco. ¿Por qué dirías eso? Bueno, acabas de decir que estas son tus últimas vacaciones. ¿No deberías pasarlas con, ya sabes, gente cercana a ti? Cynthia lo miró fijamente, como si intentara memorizar sus rasgos faciales al pie de la letra. A veces deseo que te diseccionen y examinen. ¿Eh? Ash entró en pánico. ¿Para qué? No hay razón. Supongo que es curiosidad científica. La chica rubia lo rechazó con un gesto. No importa. Dime, ¿qué planeas hacer a continuación? Ash tuvo la impresión de que ella acababa de hacer una broma y que era sobre él. Bueno, cerca está la isla Sulpur. Estaba pensando en, ya sabes, entrenar con mis Pokémon durante la próxima semana más o menos. Oh, murmuró Cynthia, algo perdida en sus propios pensamientos.
¿Qué vas a hacer? Ash preguntó, un poco ajeno. Y, la chica de cabello rubio no supo responder esa pregunta. Supongo que entonces te ayudaré a entrenar a tus Pokémon, considerando que no hay mucho en juego. ¿Lo harías? Repitió Ash, boquiabierto, asombrado por el hecho de que un campeón casualmente le había ofrecido ayuda para entrenar. Posiblemente era lo mejor que podía esperar. Permíteme entrenar contigo, quiero decir. Cynthia parpadeó. 2 veces. No exactamente, no creo que puedas, bueno, entrenar conmigo. Oh. La cara feliz ya no está. No porque no quiera entrenar contigo, ni nada por el estilo, Ash. Levantó la vista, desconcertado. Sé que mis Pokémon no están tan entrenados ni son tan poderosos como los tuyos, pero no se trata de eso, Ash. No lo entiendes. Explicó Cynthia. Los Pokémon que están en niveles similares pueden entrenar entre sí. Mi equipo ha pasado por un entrenamiento riguroso durante los últimos 4 años, y todavía lo hacen. Tu Pokémon, sin ánimo de ofender, no está simplemente listo para ese nivel de acondicionamiento. No tenía por qué gustarle, pero estuvo de acuerdo con su explicación. Sin embargo, como Steven debió haberte dicho, tu forma de luchar es muy similar a la mía, aunque es, a falta de una palabra mejor, un poco demasiado brutal, si soy directo. Por otra parte, considerando tu propio tiempo. Como entrenador, no es culpa tuya. Así que creo que lo que puedo ayudarte es optimizar un poco a tu equipo, para que puedan desempeñarse mejor cuando regreses a Kanto. ¿Harías eso por mí? Ash jadeó. Cynthia abrió la boca y luego la cerró, frunciendo el ceño. Sí, lo haría. Fresco. Ash sonrió, su entusiasmo era contagioso, ignorando el ceño oscuro que estropeó su rostro por un momento. Personalmente, tengo muchos planes para su entrenamiento y algunos conjuntos de movimientos específicos que deberían permitirles mejores oportunidades de pelear. Y aquí pensé que pasaríamos algún tiempo juntos. Cynthia no lo dijo. Ash, quería hablar contigo sobre, ella vaciló. ¿Acerca de? Nada. Ella exhaló. ¿Realmente desafiaste a Mewtwo a que lo capturarías? Las palabras de Ash se quedaron cortas, mientras miraba hacia otro lado. Hice. ¿Por qué harías eso? Porque, no sabía qué decir. Fue porque él. Realmente no lo sé, para ser honesto. Simplemente, me siento tan enojado cuando me lo cruzo. Lo siento, como un error. ¿Un error? Preguntó Cynthia, interesada. Sí, como algo que no debería existir en primer lugar. Él miró hacia arriba. Puede que te parezca extraño, pero mi visión de los legendarios no es tan exagerada. El hecho de que parezca que te los encuentras con tanta frecuencia no significa que lo sean, comenzó Cynthia. No, espera, escucha. Él la interrumpió. Mewtwo no es el primer legendario con el que me cruzo. El Dragonita. Sugirió el campeón de Sinnoh. Es un rey y un pseudo legendario, sí, lo sé, pero no estoy hablando de él también. Cynthia lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. ¿Has conocido a más legendarios? Hice. ¿Cuál? La niña literalmente le gritó en la cara. Realmente, no podría decirlo. Ash respondió significativamente. Cynthia lo miró fijamente por un momento, antes de reconocer su juego de palabras. Veo. Te conozco a ti, a Steven y a la liga. Todos ustedes piensan que podría tener algo muy, no sé, algún asunto espeluznante elegido con los legendarios, pero personalmente, tengo la sensación de que piensan que soy la palabra se detuvo en sus labios. ¿Un qué? No deberías haber existido, una abominación, como si no debería haber existido en primer lugar. Cynthia lo miró fijamente, dura. ¿Por qué dirías eso? Ash miró hacia arriba. Porque eso es lo que me dijo el rey Dragonite cuando lo conocí. El faro, Ciudad Cerule. No puedo creer que algo de esta escala fuera siquiera posible. Samuel Oak habló en voz baja, sorbiendo el café que le sirvió su antiguo alumno y compañero de investigación, Bill Montgomery. Lo juro, Samuel, no tenía mucho en mente cuando hice el acuerdo con Ash. Simplemente parecía un niño entusiasta, uno que tenía un problema con su Charmander y me consiguió plumas de un brillante Pidgeotto. Sobre eso, interrumpió Ack. Me sorprendió bastante ver a Ash listado como empleado independiente de Silco. ¿Robarme a mi protegido, Bill? Bill se rió sarcásticamente. Vamos, profesor, ambos sabemos que ese puesto siempre ha estado reservado para una sola persona. Y Ash es su hijo. Bill hizo una pausa. Ash es hijo de rey. Oak asintió lentamente. ¿Y él sabe sobre, ya sabes? No por el momento. No.
No tiene idea de la identidad de su padre, ni del lado de la familia de su padre. Simplemente cree que su padre y su madre tomaron caminos separados, y que probablemente fue una decisión mutua. Rottweiler. Murmuró Bill. ¿Nunca habló de eso? Samuel negó con la cabeza. Su madre es una mujer de pocas expectativas. Ash siempre ha respetado sus deseos. Entre él y ella, la pequeña familia está contenta. Bill tomó un sorbo de su café. De cualquier manera, no estaba seguro de haber escuchado bien cuando mencionaste que Ash convocó al rey. Debería haber sabido que algo así podría suceder. El pauso. ¿Recibiste algún detalle? Samuel negó con la cabeza. Ash está siendo bastante discreto al respecto. Espero que Cadabra tenga más éxito allí. No sabía que tenías uno de esos. La de mi asistente. Ella es Delia Ketchum. Lo he comprobado. El perfil completo de Ash está en el servidor, aunque no se mencionó a ningún padre. Simplemente pensé que era uno de esos casos de madres solteras. Se necesitaron algunas llamadas. Samuel respondió evasivamente. Delia es una buena mujer, pero no se puede hacer nada al respecto. He recibido 2 llamadas en los últimos días. Bill explicó. Ambos pertenecen a mi relación con Ash Ketchum. ¿De quién eran esos? El primero fue del campeón. Samuel abrió la boca, pero luego lo pensó mejor. El otro. Piedra de la torre de perforación. Samuel arqueó una ceja. ¿Y? Imagínense mi reacción cuando descubrí que fue Derrick Stone quien llevó a Ash a una colonia secreta de Veldum Encanto. Mi reacción exactamente. Bill resopló. No sabía en absoluto que había una colonia de Veldum Encanto. Samuel se atragantó. ¿Dónde está? Lo siento, profesor. Acuerdos de secreto y todo eso. Devon Corp y Silco. Están bastante entrelazados en sus acuerdos comerciales a partir de ahora. Interesante. La pequeña Daisy está trabajando con él como aprendiz de arqueóloga. Respondió el anciano. Bill reconoció el nombre. Tu nieta, ¿verdad? La que tiene un sentido de la moda extravagante. Oak se rió de buena gana ante ese comentario. Lo mismo. Aparentemente, están involucrados en algunas excavaciones en Tanoby Ruins. Totalmente privatizadas y financiadas por Devon Corp. Escuché que Lance estaba furioso. Bueno, Lance es, bueno, Lanza. Respondió Samuel. Bill asintió con la cabeza. ¿Por qué Lance está interesado en Ash? Bill suspiró, levantándose del asiento. Parece que Lance tiene buenas razones para creer que Ash es responsable de convocar al Dragonite. El viejo profesor palideció. Debería consultar la página de entrenador de Ash, profesor. Ash ahora es un asociado honorario, patrocinado por la liga, con Steven Stone como contacto. No me gusta esto. Pronunció Samuel. Lance siempre ha sido demasiado contundente con el esquema de las cosas. Derrick Stone siempre ha sido demasiado ambiguo, aunque no hay duda sobre su conocimiento y talento. Después de todo, ese hombre había sido uno en Elite Four durante décadas. ¿Crees que Lance está planeando algo? ¿O Stone? Yo no lo sé. Demasiadas variables. Ash acaba de comenzar su viaje y ya se ha comunicado con la familia Stone, y ahora con Lance, aunque no estoy seguro del alcance de este último. Derrick Stone parece tenerle cariño. Sugirió el vástago de Montgomery. No estoy preocupado por Stone. Es solo que, son casi religiosos con Metagross. ¿Por qué Derrick Stone presentaría a un niño sin nombre a un pseudo legendario, así como así? No sé. Bill comentó, un poco demasiado casualmente. ¿Por qué lo hiciste? Ash siempre había esperado con ansias, comenzó Ack. Un Charmander, sí, lo sé. Me propuse preguntar sobre eso también, profesor. Fue realmente interesante porque el profesor Sycamore elegiría regalarle uno en pseudo legendario, cuando había tantas opciones, un Axeo o un Noibato. Incluso un Vibrava. No es que sea difícil para ti. ¿Qué estás insinuando? Preguntó Samuel con cautela. Dígame usted, profesor. ¿Qué hay que insinuar? Bill respondió, un poco demasiado fríamente. Samuel simplemente cerró los ojos y tomó otro sorbo. De cualquier manera, Samuel Oak le da al hijo de Red un Pokémon dracónico pseudo legendario como inicial. Algo interesante, de verdad, especialmente la conversación que tuve con Augustine Sycamore hace 4 días. Me dijo cosas maravillosamente interesantes, como que en realidad nunca tuve una conversación sobre eso en primer lugar. Bill hizo una pausa, observando la expresión perturbada de Samuel. Pero ignoremos eso por un momento.
Luego, Derrick Stone entra en contacto con el niño y le presenta a su próximo pseudo legendario, y estoy bastante seguro de que debes haber visto el espécimen recién registrado en su equipo, el uno que ha estado registrado desde hace unos 8 días. Por primera vez en su vida, Samuel Oak se sintió completamente burlado y no tenía idea de qué decir. Bill sonrió. Vamos, profesor, seguramente no pensó que convertiría a cualquiera en un asociado independiente bajo mi supervisión directa, porque me ayudó con las plumas de un brillante Pidgeotto. De vuelta en Oen. La isla Sulpur era un área bastante grande, con más de la mitad cubierta por espesas praderas y un volcán extinto en el centro. Aparte de los Pokémon salvajes que habían hecho de la tierra su hábitat, muy pocas personas vinieron a ese lugar. Por un lado, carecía de casi todos los tipos de servicios y, por otro, Mirage Island era una opción infinitamente mejor. Eso significaba que Ash y Cynthia tenían espacio más que suficiente para montar la tienda y las instalaciones para la próxima semana de su tiempo de entrenamiento, o bueno, ayudar en el entrenamiento, en lo que a Cynthia concernía. Dime Ash, ¿cuál era exactamente el régimen de entrenamiento que tenías en mente? Ash ordenó sus pensamientos. Bueno, estaba pensando en enseñar algunos movimientos de largo alcance a mis Pokémon como siempre, y trabajar en un grupo en particular. ¿Cuál? Bueno, Shelgon, Poliwhirl, Groudon Y. Charmander. Ah, el esquivo Charmander tuyo. Cynthia dijo arrastrando las palabras. ¿Te gustaría hablarme de él? ¿O sigue siendo una de tus travesuras secretas? Ash tenía una expresión algo hastiada en su rostro. Perdón por la reacción en aquel entonces. Bueno, Charmander simplemente tiene una historia, y no es agradable. Cynthia asintió comprensivamente. Si estás dispuesto a compartir eso, tal vez pueda hacer algo para ayudar. Después de todo, tengo mi propio Charizard. Ash la miró sorprendido. ¿Tienes un Charizard? Por supuesto que sí. Cynthia resopló. Después de todo, es uno de mis mejores luchadores. Después de Garchomp, es probablemente el más fuerte del grupo en puro poder. No lo sabía. Eso me recuerda que nunca has visto a mi equipo, ¿verdad? Cynthia preguntó retóricamente. Bueno, no tengo a todo mi equipo encima, pero sí a algunos de ellos, lo cual pensé que sería útil para tu entrenamiento. Sacó 6 pokebolas de su chaqueta y las tiró. Salgan todos. Destellos de luz roja inundaron toda el área, solo para ser reemplazados por 6 Pokémon. De pie frente a ella, estaba su poderoso Garchomp y, para incredulidad de Ash, un Rhyperior. Junto a ellos había 4 Pokémon más, ninguno de los cuales podía reconocer. Sosteniendo la Pokédex al frente, los escaneó. Milótico. El Pokémon tierno. Forma evolucionada de Feebas. Dexter narró sobre la exótica y elegante serpiente marina, que parecía un poco más grande que el propio Gyarados, aunque mucho menos monstruosa. Se dice que Milotic es el más hermoso de todos los Pokémon. Tiene el poder de calmar emociones como la ira y la hostilidad para sofocar amargas disputas. Viven en el fondo de grandes lagos. El siguiente Pokémon parecía un vórtice giratorio de color púrpura con ojos verdes y una espiral negra como pupila en su ojo izquierdo. Alrededor de su cara hay orbes verdes que lo rodean, su cuerpo está conectado a una base de piedra. Espiritomb. El Pokémon prohibido. Un Pokémon que estaba formado por 108 espíritus. Está unido a una fisura en una extraña piedra angular. El tercer Pokémon parecía un águila enorme, aunque un poco más pequeña que Pidgeot en tamaño, aunque no menos en tamaño. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje rojo, con un vientre de color púrpura oscuro y una cresta blanca en la cabeza. Braviario. El Pokémon valiente. Conocido como el héroe de los cielos, este Pokémon es tan orgulloso y valiente que nunca retrocederá, ni siquiera cuando esté herido. El último Pokémon era humanoide, de cuerpo grisáceo, teniendo sobre sí mismo varios adornos rojos y amarillos. Medicina. El Pokémon medita. Se dice que a través de la meditación, Medicham aumenta la energía dentro de su cuerpo y agudiza su sexto sentido. Este Pokémon oculta su presencia fusionándose con campos y montañas. Vaya, Ash dijo efusivamente. Parecen muy poderosos. Ellos son. Cynthia sonrió. Son parte de mi equipo original de 15, cuando desafié a la liga si no por primera vez. Y ganaste. Ash completó por ella. Me has estado vigilando, ¿verdad? Bromeó Cynthia. Oh, sí. Cynthia resopló ante su indiferencia hacia su juego de palabras. Bueno, al ver tu equipo Pokémon el otro día, pensé que estos 6 serían buenos para entrenarlos para que sean un poco más optimizados. ¿Qué quieres decir con eso?
Lo mencionaste durante el almuerzo. Cynthia casi volvió a resoplar. Bueno, a primera vista, tu equipo parece bastante intimidante. Sin embargo, si miras lo suficientemente de cerca, cada uno de ellos tiene varias limitaciones. Eso sin mencionar el hecho de que ni siquiera se entienden a sí mismos como un equipo, y simplemente nos estamos uniendo gracias a ti. Ash frunció el ceño. Steven también había dicho lo mismo el otro día, aunque realmente no le había dado ningún detalle al respecto. ¿Puedes ampliar eso un poco? Cynthia asintió. Libera a tu Pokémon. Sin más comentarios, Ash liberó todos los Pokémon que había revelado el día anterior. Todavía tenía que darle la bienvenida a Trevenant al grupo, y lo mismo podría decirse de Dusclops y el exótico tipo oscuro. Ash había decidido que primero iniciaría el entrenamiento con el resto de su equipo, y luego de unos días de comenzar a unirse, liberaría a Trevenant primero, luego a los Dusclops y luego al Pokémon misterioso. Tener demasiadas incógnitas juntas podría crear mucho desorden, y ciertamente quería evitarlo. Hola chicos, les presento a Cynthia y sus Pokémon. Ellos nos ayudarán a entrenar y volvernos más poderosos durante los próximos días. Un par de resoplidos y gruñidos respondieron a su proclamación. El resto estaba ocupado mirando a los monstruos completamente evolucionados, que eran casi indiferentes a su presencia. Entiéndelo con atención, porque no me gusta mucho repetirme. Cynthia respondió en un tono sensato, muy parecido a la forma en que se comportó mientras hablaba de Charmander en el barco. Hay 3 tipos de movimientos: los básicos, los avanzados y los trucos. Ash asintió. Los básicos son aquellos que los Pokémon aprendieron en la primera etapa. A medida que progresan y evolucionan, los movimientos básicos son reemplazados lentamente por otros más poderosos, y finalmente, el Pokémon se queda con un grupo fijo de versiones avanzadas, que son, por así decirlo, sus conjuntos de movimientos más fuertes. Ella hizo una pausa. En caso de que no haya quedado claro, tus Pokémon todavía están en la etapa de movimiento de bebé. Ash asintió con la cabeza en señal de comprensión. Los movimientos difíciles son, por así decirlo, movimientos de los que dependen los Pokémon, independientemente de sus formas. El lamer que usó tu Gengar, por ejemplo, es uno de ellos. Entiendo. Cynthia asintió en reconocimiento, mirando al equipo de 12 que estaba frente a ella. Observé a tus Pokémon durante los combates, Ash, y hay muchos problemas que deben abordarse. Ni siquiera necesito recordarte que estuve allí cuando Gyarados evolucionó, ¿verdad? Ash negó con la cabeza. Tu Gyarados, a pesar de su gran tamaño, es un bebé en el mejor de los casos. Conoce 3 movimientos, ninguno de los cuales está perfeccionado, y tiene poca experiencia en batalla. Se necesitan meses para entrenar bien a un Gyarados, y el tuyo hizo una pausa, temiendo haber sido un poco descortés. Lo que quiero decir es que Gyarados necesita mucha ayuda en este momento. Le vendría bien seguir a Milotic, quien será su mentor en los próximos días. Ash asintió, mirando a Gyarados y preguntándose cómo convencer a la criatura dracónica de seguir las órdenes de Milotic sin ninguna complicación. Gyarados no era generalmente el más comprensivo o el más cooperativo de los Pokémon. Gengar es poderoso y tiene una gran cantidad de experiencia en batalla. Cualquiera que haya visto su batalla el día anterior lo sabrá. Eres muy afortunado de tenerla. Lo mismo ocurre con Absol. Ambos han pasado a su movimiento más avanzado. Conjuntos y puedes trabajar para darles aumentos especiales. Hizo una pausa, aunque me temo, nunca he visto un Alakazam contigo. ¿Lo atrapaste recientemente? Él no es mío. Es el Pokémon de mi madre y está aquí para asegurarse de que no me maten. Ash respondió avergonzado. Mala suerte con eso. Cynthia resopló, una reacción compartida también por Alakazam. Supongo que está bastante bien entrenado. Estar seguro. Cynthia arqueó una ceja y miró al tipo psíquico que acababa de comunicarse con ella. Yo tomaré tu palabra al respecto. Se giró para mirar a Ash. Tu Ridon parece poderoso, pero bastante limitado. Su terremoto parece bastante decente, aunque parece depender demasiado de él. Contra alguien con velocidad, o peor aún, un tipo volador, Ridon es tan bueno como carne muerta. Ash se encogió ante esa declaración. Ridon necesita una buena cantidad de movimientos de largo alcance. Creo que es capaz de usar un lanzallamas, ¿no? Él es decente. Respondió Ash, todavía avergonzado por sus duras críticas a su equipo. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que todos y cada uno de los puntos estaban bien fundamentados. Lo creeré cuando lo vea. Ridon necesita un buen ataque de largo alcance. Algo como un rayo o un hiperrayo.
Creo que tienes un Hyper TM contigo. Ash negó con la cabeza. Pensé que Gyarados sería capaz de enseñárselo a los demás una vez que lograra dominarlo. Un enfoque plausible, considerando todo. Cynthia se mordió el labio. De cualquier manera, necesita un movimiento de largo alcance. Tengo una MT de rayo de hielo sobre mí. Él proporcionó servicialmente. Eso será suficiente por ahora. De cualquier manera, Rhyperior es un experto en hiperrayo. Puedes hacer que Ridon y Gyarados lo aprendan de él. Considerando lo ansioso que está por usar Aquaque todo el tiempo, lo consideraré perfeccionado. A su debido tiempo. Debes concentrarte en conseguirle al menos un movimiento más avanzado, más particularmente, el Stone Edge o, mejor aún, el Mega Cuerno. Ash asintió, memorizando sus palabras. La Mega Bocina sería bastante poderosa. Es un movimiento utilizado por el Pokémon superior. Si tu Ridon puede progresar con al menos uno de esos dos, mejorará drásticamente su desempeño en la batalla. Eso, y necesita aprender hiperrayo y dominar el lanzallamas. Rhyperior puede ayudarlo en ambos asuntos. En cuanto al Iron, él puede, simplemente unirse, aunque podrás trabajar con él por separado más adelante. Ash asintió. Supongo que trabajaré con Icebeam más adelante. ¿Haces eso? Cynthia estuvo de acuerdo. Ash se giró para mirar a Ridon. De ahora en adelante estarás entrenando con Rhyperior, Ridon. El tipo roca miró fijamente su forma final con una mezcla de celos y desafío. El Rhyperior completamente evolucionado simplemente resopló. Cynthia hizo una pausa por un segundo. Pidgeot mega evolucionado, necesita comprender los verdaderos límites de su fuerza y destreza. Simplemente dejaré braviar y para darle una buena competencia y lo dejaré así. Ash interiormente estuvo de acuerdo en que realmente no había mucho que decir allí, considerando como Braviar y Pidgeot ya se estaban midiendo el uno al otro, si sus miradas mutuas eran de alguna indicación. Tu Shelgon aprenderá Draco Meteor de mi Garchomp, quien se encargará de que Shelgon pueda aprender algo aparte de lo que ya puede hacer. Declaró Cynthia. Admito que no conozco el verdadero alcance de las fortalezas de Absol y Gengar, pero Spiritomb es un tipo fantasma / oscuro, uno de los dos únicos especímenes de su tipo en el mundo. Supongo que encontrará algo que impartirá a Absol y Gengar. Ash se encogió de hombros. Siempre había más que aprender. Si no, al menos sería una buena práctica luchar contra un Pokémon de nivel campeón. En cuanto a tu Poliwhirl, creo que tiene el rayo de hielo perfeccionado. Deberías hacer que aprenda Blitzard de Milotic y C-Punch, ambos son bastante efectivos. Aunque, sugeriría que aprenda un poco sobre la lucha. Final de Medicham. Sería útil una vez que evolucione a Poliwrath, supongo que estoy un poco más predispuesto hacia esa forma que hacia la otra. Ash se rió entre dientes. Misty dijo lo mismo. Ella es una próxima maestra del agua. Se espera. Ash, sabiamente, no señaló cómo Cynthia se había sentido inicialmente, desanimada por la actitud bastante omnisciente de Misty. Bien. Cynthia se puso las manos en la cintura y miró fijamente al entrenador de 14 años desde el jergón, de manera interrogativa. Eso soluciona todo, y tu Pokémon seguirá esa rutina por el resto de la semana. Entonces, ¿por qué no traes a Charmander aquí y empiezas a decirme qué le pasa? Ash y Charmander parpadearon el uno al otro, el primero simplemente se resignó a seguir las órdenes de la chica que estaba frente a él. El lagarto de fuego, por otro lado, simplemente siguió mirando de su entrenador a la chica y luego de regreso, preguntándose cómo diablos se convirtió de la nada en el tema de discusión. O al menos eso fue lo que Ash pensó que pensaba el lagarto, mientras abría su boca y dejaba escapar un chillido confuso. Char. Fin del cap. Capítulo 9.